pasé de tener 5 millones a tener 100.000 euros. Yo no era consciente en ese momento ni que era un mercado muy volátil, ni que estaba asumiendo un riesgo altísimo porque estaba hiperapalancado. El problema no era el mercado, que el problema no era Bitcoin, que el problema no era la tecnología, las finanzas descentralizadas. El problema era yo. La libertad financiera es tener ingresos pasivos suficientes como para poder sufragar los gastos que tengas de tu vida cotidiana. Gracias a las finanzas descentralizadas, al mundo cripto y a la tecnología blockchain, nunca había sido tan fácil conseguirla. Que la gente no es consciente es que hoy en día tenemos la inteligencia artificial y estamos viviendo este boom tecnológico tan potente, y si está sucediendo es gracias a Bitcoin. A día de hoy en el mundo hay 60 millones de millonarios. Si todos quisiesen tener un Bitcoin, no podría. Es más fácil conseguir esposa que conseguir un Bitcoin. El 90% de los que han invertido en Bitcoin están ganando dinero. No hay ninguna clase que te pudiera igualar lo que estabas aprendiendo en la práctica. Ahora tengo clarísimo que estamos viviendo una transformación, un momento histórico como en la vida. Te das cuenta que es una oportunidad prácticamente infinita. Muy bien, amigos, comenzamos un podcast más de Universo D y hoy con un invitado súper especial. Si a ti te interesan las finanzas y las finanzas descentralizadas, tienes que escuchar este podcast con mucha atención. Hoy tenemos a mi buen amigo Ángel, es un súper crack de las finanzas descentralizadas del mundo cripto. Así que Ángel, por favor, bienvenido primero que todo, y quiero que nos cuentes y le cuentes a la audiencia de qué es tu universo. Pues mira, a mí me gusta hablar de la libertad financiera, de cómo conseguirla y sobre todo ayudar a las personas a que alcancen ese hito que queda como muy lejano, que parece que es algo inalcanzable, pero que gracias a las finanzas descentralizadas, al mundo cripto y a la tecnología blockchain, nunca había sido tan fácil conseguirla. Esa finanza, la libertad financiera, y esta libertad financiera es como un concepto utópico, ¿no? Yo antes de entrar en el mundo del emprendimiento, pues ese concepto ni lo tenía por la cabeza, ni creía que era posible, ni sabía que existía. Así que, ¿qué tal si le cuentas primero a la gente qué es la libertad financiera? Bueno, esto es algo, fíjate que es importante partir de la base y del concepto que quede claro para todo el mundo, ¿no? La libertad financiera es tener ingresos pasivos suficientes como para poder sufragar los gastos que tengas de tu vida cotidiana, ¿no? De los gastos anuales, pues que tengas una fuente de ingresos o varias fuentes de ingresos que te permitan sufragarlos y que no necesites trabajar. Ok, entonces devolvámonos qué es un ingreso pasivo. Un ingreso pasivo es tener, oye, una fuente de ingresos, un dinero que te entra sin tener que trabajar, ¿no? Nosotros normalmente nuestra primera fuente de ingresos es cuando empiezas a trabajar y tienes tu primer trabajo y tu empleador o tu jefe te paga un sueldo todos los meses por trabajar o todas las semanas, ¿no? Esto es tu primer ingreso. Pues un ingreso pasivo es recibir dinero en tu cuenta corriente, en tu cuenta bancaria, sin tener que dedicarle horas, sin tener que trabajar. Ok, pero se llama pasivo, porque estás en modo pasivo. Pero no tienes que trabajar, exacto. Muy bien. Pues bueno, eso es lo que vamos a hablar, pero antes de llegar y profundizar en ese tema y que de pronto si puedes nos compartes algunos tips para la audiencia que apenas como que, ¿cómo así es posible eso? Pues ese es el objetivo, debería ser. Un ingreso pasivo, por ejemplo, es la pensión cuando uno se jubila, ¿no? Ese ya se convierte en un ingreso pasivo. Pero lo bueno de esto es que no tienes que esperar a jubilarte para lograr esa libertad Claro, y fíjate, precisamente el ingreso pasivo que te genera no la jubilación, en realidad yo le llamo ingreso súper activo, porque has estado toda la vida trabajando para recibir ese ingreso. Pues bueno, el objetivo es alcanzar esa tranquilidad que te da la pensión de jubilación, pero sin tener que trabajar 40 años, 30 años y sin tener que esperar a la jubilación a la parte, ¿no? a estos años de finales de vida para poder tener la vida que quieres. Muy bien. Me gustaría, y una de las cosas que hago acá en el podcast es un poquito conocer a la persona detrás del experto, porque entonces el experto a veces, luego al final ponemos tus redes, van a ir a buscarte, pueden aprender muchísimo más, acá vas a dar algunos tips, pero me gusta que conozcan al experto, que a veces no hay espacios para que se conozca. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas un poquito de dónde vienes? ¿Cuál es tu vida, tu background? Porque eres un man super crack, has estado en muchas industrias. Entonces, si quieres cuéntanos un poquito incluso de tu niñez, cómo fue tu familia o tu crianza. Pues mira, yo soy Ángel Pardo, tengo 50 años, vengo de España, de Barcelona, y fíjate, yo tuve una niñez súper feliz. Qué bueno. No es común escuchar eso. No es súper feliz. La verdad es que yo cuando me remonto a aquellos años, yo recuerdo el colegio como una etapa fantástica.
tengo que decirte que cuando estaba en clase yo pensaba, es que esto que me están contando no me sirve para nada, no sé para qué lo tengo que aplicar, ¿no? Y es verdad ahora con la perspectiva del tiempo y con la experiencia, pues quizá en aquel momento la educación era una educación mucho más tradicional y no la pude aprovechar tanto, pero desde el punto de vista de felicidad tuve la suerte y tengo la suerte de tener una familia extraordinaria y eso evidentemente es una ayuda importante. Y estudié comunicación y publicidad. Fue un momento también muy interesante porque en mi casa no lo veía muy claro eso de ser creativo. Yo tenía ¿no? la inquietud y sobre todo la intuición de que me quería dedicar a algo que me permitiese hacer muchas cosas. Siempre explico que la vida el día a día de un publicitario es una vida como este plató, ¿no? De muchos colores, ¿no? Que nunca, cada día es diferente y que dentro de un mismo día tienes colores distintos, ¿no? Y eso es una profesión y es una oportunidad de vivir la vida de una manera muy intensa, ¿no? Y para un perfil como el mío, que yo me aburro rápido haciendo las cosas, pues bueno, te permite estar haciendo cosas distintas y tener una vida, ¿no? Una vida plena. Y luego, por otro lado, el mundo de la publicidad lo que te permite es conocer muchas industrias, conocer muchas categorías, muchos mercados y eso te da una riqueza brutal, ¿no? Dicen que los publicistas, yo soy publicista de vocación y de profesión, podemos hablar de cualquier cosa y conocemos de todo, pero con un centímetro de profundidad, ¿no? Y es verdad, porque como para hacer una campaña necesitas profundizar, no profundizas muchísimo, pero sí que yo te puedo hablar de cualquier cosa y que si no me haces hablar mucho tiempo, pues pensarás, oye, pues este man, como tú dices, este man sabe, ¿no? Y, oye, yo me dediqué al mundo de la publicidad, al mundo de la comunicación. Empecé trabajando en una multinacional y siempre tuve la inquietud, tuve ese gusanillo de emprender y monté con 25 años una agencia de publicidad. En aquel momento, cuando yo empezaba, lo que me permitía diferenciarme era dedicarme al mundo de la publicidad digital, porque eran los inicios de Internet. Oye, y ahí me metí, probablemente mucha ilusión, con evidentemente mucho desconocimiento, pero con las ganas de poder desarrollarme profesionalmente y desde entonces pues tengo una agencia de publi y a eso me dedico, pero también es cierto que desde hace 3 años me dedico también al mundo de la libertad financiera. Muy bien, ahorita que te escucho, acabas de darme un insight para mi vida, porque yo soy una persona que me dicen que puedo hablar de muchas cosas y que pues la gente piensa que soy muy culto. Pues en realidad sí leo algo, pero yo no me considero así como el mega estudioso de muchos temas. Y precisamente es por eso, porque como yo soy comunicador gráfico de profesión, he trabajado para muchos clientes Y muchas industrias. muchas industrias, entonces te puedo hablar y ahora en el mundo de los infoproductos, pues hablo con muchos infoproductores y tengo conocimiento de todo, pero probablemente es un No, de un centímetro de... sí, pero podemos hablar de todo, pero eso está bien, ¿eh? Eso está bien. Claro, me pareció bueno, pero no había caído en cuenta que era por mi profesión Claro. y entonces yo decía, pero yo, ¿por qué sé de tantas cosas? Y a veces me sorprendo que hablo con alguien y yo sé. Y claro, es por la profesión. Bueno, no te he dicho una cosa, soy padre de 2 hijos, de un niño que se llama Arturo, que tiene 15, y de una niña, Emma, que se llama Emma, que tiene 13, y te digo que eso es lo más maravilloso, aunque suene tópico, lo más maravilloso que tengo en mi vida. Con la vida, qué bonito. Cuando eras pequeño, ¿eras artista? ¿Pintabas, dibujabas? O eras, o sea, eras, me imagino que inquieto por lo que Era emprendedor. Mira, te voy a contar una cosa. Yo en mi época de colegio, en la primaria, se puse de moda jugar con canicas. Yeah. ¿Y qué sucedía? Que tú ganabas las canicas si tenías la capacidad de tirar fuerte, ¿vale? Yeah. Y sacar, ¿no? Y darle las canicas y tal. ¿Qué pasa? Yo tenía las manos muy pequeñas, con lo cual estaba como limitado. Entonces yo intentaba, porque era muy competitivo, pero no acababa de ganar las canicas que quería, ¿no? Entonces me di cuenta que, oye, que yo quería tener las mejores canicas, con lo cual las tenía que comprar, pero luego en el terreno de juego las perdí, ¿no? Y me di cuenta, mis padres tenían un negocio que en aquel entonces eran fabricantes de bañadores de mujer, de baño. Sí. Y entonces tenía máquinas de coser y yo me hacía mis bolsas para poner canicas. Yo cosía con 6, 7 años, ya cosía con las máquinas de coser de taller de mis padres. Y me di cuenta que las bolsas, oye, pues llamaban la atención y pensé, ostras, ¿y si hago bolsas y las vendo y las cambio por canicas? Y entonces me dediqué a eso. Yo no jugaba a canicas. Yo lo que hacía era cosía al acabar las clases, me iba a taller de mis padres, me ponía una máquina de coser y me ponía a coser bolsas de canicas y las vendía en el colegio. Y no las vendía por dinero, sino las vendía
por canicas. Y yo era el que tenía más canicas y las canicas más bonitas, porque luego yo recuerdo que había canicas más grandes, más pequeñas y más especiales, entonces tenían más valor y era el que tenía más canicas. Yo ya no jugaba, porque con mis manitas pequeñas no ganaba, ¿no? Entonces fíjate que eso era algo que de forma innata ya tenía, ¿no? Entonces yo creo que eso me ha acompañado toda la vida y me acompañará hasta el día de mi muerte, ¿no? Entonces yo creo que eso también lo he sabido aprovechar. Claro, muy bien. ¿Sabes cómo le dicen en Colombia a las canicas? Le dicen piquis. Ah, Le dicen las piquis, piquis. los dos canicas. Sí, también. Y nosotros le dábamos, era como así. Sí, sí. Sí, entonces para sacarlas del cuadro jugábamos algo que llamaba cuadrito y era que todos poníamos una y tocaba sacarlas y cuando las sacabas Era así, pues yo no era capaz de sacarlas porque yo jugaba, nosotros jugábamos así, no así. Pero sí, sí. Sí, mi hermano era muy bueno jugando canicas o piquis, yo era muy malo y mi hermano tenía así tarros llenos y yo era muy malo, pero entiendo lo que dices, como Yo tenía tarros llenos, yo era el que más canicas tenía. Sí, claro, porque como habían canicas o piquis, allá le decíamos la perla, la petrolera, que eran como esas azules, como petróleo, azul profundo, y uno buscaba unas que tenían una figurita especial y decía, esta es especial, esta es profesional, me parece chévere. Y sabes que también tenemos en común que mis abuelitos, por parte de mi papá y toda su familia siempre han sido tejedores de suéteres de lana. Entonces tienen máquinas para tejer y yo me acuerdo que yo de pequeño también me iba y hacía, no vendía bolsitas para canicas, pero yo hacía billeteras o las tejía con ahí le decían como los retazos de lana, lo que quedaba. Entonces yo cogía ese material y hacía billeteras. Por eso nos hemos entendido siempre desde el primer momento que nos conocimos, Sí, que hubo como afinidad, pues mira, ya sabemos de dónde nos viene, ¿no? Sí, muy bien. Y entonces, bueno, eres emprendedor desde pequeño. ¿Y en qué momento se te pasa por la cabeza estudiar publicidad o dedicarte a eso? Porque estudiaste publicidad y comunicación, ¿es cómo se llama? Exacto. Ok. A mí ¿En me qué gustaba momento? mucho, ¿no? A mí me gustaba mucho el mundo de la comunicación, el mundo de la creatividad. Es verdad que no, yo no era de la parte más creativa del punto de vista como tú gráfico, sino que era más de copy, más de escribir. Claro. Y siempre tenía ideas y bueno, entonces a la hora ¿no? de enfocar los estudios universitarios vi alternativas y vi esa y me pareció la más interesante. Y la verdad es que yo en un primer momento empecé haciendo más periodismo que publicidad, porque cuando yo empecé a estudiar, el primer ciclo, los 2 primeros años eran comunes, ¿no? Entonces estudié parte de periodismo, estaba haciendo prácticas en 2 medios de comunicación, tenía un programa de radio, siempre me ha gustado el mundo de la comunicación, hablar, expresarme y tal, y luego ya me dediqué, en la segunda parte de la carrera me dediqué al mundo de la publicidad y me di cuenta que era un mundo que a mí me encantaba. Claro, tío. Veo que una de las cosas, más o menos por la edad que me dices, en tu época la publicidad tampoco es que fuera como la profesión aspirada, no sé, por ejemplo, en los años Sí, 2000. no, yo creo que sí, ¿eh? Fíjate que yo... Pero lo veías como una salida financiera de verdad o lo hiciste por pasión pura, porque financieramente no sé qué tan atractivo fuera o que cuando yo estudié diseño, que fue años después, pues las opciones para mí en diseño era o trabajabas en una imprenta o en algo de esto que no ibas a ganar mucho dinero, o trabajabas en un medio de comunicación. Tú ya tenías como los medios de comunicación, pero la publicidad se veía como algo que decir, ¿puedes ganar pasta con eso o es más? No, sí, en mi caso, a mí no me movió en ese momento tanto el dinero, sino más ¿no? La parte más creativa. Pero es verdad que justamente mi generación es una generación donde a partir de mi generación empieza a como devaluarse el mundo publicitario desde el punto de vista de ingresos. Hasta ese momento, la gente que trabajaba en el mundo de la publicidad ganaba muchísimo dinero, porque habían grandes márgenes, porque una campaña podías facturar muchísimo dinero y al final la industria era una industria muy rica, era una industria donde había muchos recursos y evidentemente eso se traducía en grandes sueldos, en grandes viajes. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo fue haciendo prácticas en un agente de publi, que era multinacional, luego me contrataron. Pero yo estaba en tercero de carrera y en Navidad me dijeron, Ángel, tú eres training, pero da igual, te invitamos, ¿no? Y nos fuimos de viaje 5 días, todo pagado, en hoteles de súper lujo. Y yo allí veía cosas que decía, ostras, nunca me hubiese imaginado, ¿no? Eso luego con el tiempo fue disminuyendo, se dejaron de hacer viajes, luego los presupuestos eran más limitados, pero en aquel momento era una industria muy rica donde se podía ganar muchísimo, muchísimo dinero. Ya era como la industria de los infoproductos ahora, la publicidad, del marketing digital, que es muy abundante. Pero cuando tú escoges esa carrera, ¿tenías gente cercana que trabajara en esa industria o sabías cómo se movía? Porque igual, como era una industria que pagaba tanto, me imagino que no era que hubiera muchas oportunidades. O sea, yo como te veo, dices, si tenía este medio de comunicación y esto que ya nos cuentas un poco, de alguna manera fuiste especial, tuviste oportunidades, o sea, las encontraste, se te dio, pero Fíjate, generalmente si era así como... yo cuando empiezo en la agencia de publicidad, todos los juniors eran hijos de...
Claro, exacto. Eran hijos de... Yo era el único o de los únicos que, oye, mi padre no era ni el director general de Coca-Cola, ni el presidente de Telefónica, ni el director comercial o financiero de cualquier compañía o cualquier cliente de la agencia. Yo era alguien como un outsider que venía con, oye, con ganas de trabajar, con ganas de prosperar, pero mis padres no tenían nada relacionado, no tenían contacto con esta industria y tenían muy poquito capital relacional. Y yo me di cuenta, fíjate, en aquel momento que o era el que más trabajaba o el que hacía algo que los otros no quisiesen hacer para poder destacar, porque claro, éramos un ejército de juniors donde lo que te decía, todos eran hijos de, ¿no? Entonces me di cuenta que en aquel momento, claro, yo viví y ya en la facultad la aparición de los teléfonos móviles como los conocemos hoy en día, eran aparatos más grandes, pero que ya eran aparatos personales y portables, ¿no? Claro, yo viví esa revolución. Claro. Luego viví también la revolución de Internet como la conocemos ahora, ¿no? Cuando la Internet eran textos y simplemente podías hacer búsquedas, ¿no? Con lo cual nosotros vivimos ¿no? He vivido, conforme han ido pasando los años, grandes revoluciones, ¿no? Entonces era un momento donde empezaba a surgir la publicidad en Internet. Todos mis compañeros directores creativos y creativos se reían de mí, me decían, Angelito, ¿qué haces haciendo webs y haciendo banners cuando vienes a hacer anuncios para televisión donde teníamos presupuestos de 300, 400.000 euros para un anuncio, ¿no? Y viajando a Estados Unidos para grabar. Pues bueno, me di cuenta que era una forma de poder, oye, especializarme en un nicho. Lo hice de forma muy intuitiva. Luego con el tiempo me he dado cuenta que lo más inteligente es especializarte, ser especialista, ser el mejor en algo, ¿no? Y me especialicé en el mundo digital. Empecé a trabajar dentro de la agencia sin hacer mucho ruido, acabé teniendo la dirección del departamento digital de la multinacional y al cabo de los 2 años tendría pues 24, casi 25, pues monté mi agencia. Fui al presidente de la compañía y le dije, mira, que desde aquí le mando un saludo, que siempre le estaré agradecido. Le dije, yo quiero tener mi negocio, me lo voy a montar por mi cuenta. Y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo continúa ahí gestionándome mis clientes, no te los lleves, los puedes hacer desde tu empresa y así te permites tú pues, poder conseguir tus clientes, ¿no? Entonces, claro, yo tenía clientes muy importantes, ¿vale? Y entonces eso me permitió desarrollar mi negocio y hasta la fecha. Muy bien, qué buen jefe. No, fíjate, pero yo creo que en la vida esto a mí me ha acompañado. Yo siempre que ha empezado alguien, siempre he intentado ayudarle porque siempre me he acordado de aquel jefe que tuvo la visión. Yo creo que le movió 2 cosas. Una, porque quizá me veía el ímpetu, las ganas y le resonaba con él. Y segundo, también porque pensaría, mira, mejor tenerlo controlado, Claro. que si no se me lleva a alguno de los clientes, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue esa simbiosis que me ayudó muchísimo en los inicios. Sí, ¿cómo se llama la agencia? Llámame Rubicam. Es una súper Sí, famosa, es una de las legendarias, como Sancho y estas cosas, ¿no? Muy bien, entonces cuando te vas al mundo, empiezas a emprender, antes de eso habías dicho, ahorita mencionaste que tenías trabajas como que tenías un diario, un programa de radio, algo así. Claro, yo empecé la primera parte de la universidad, estos 2 primeros años, claro, hacíamos más periodismo que comunicación y que publicidad, con lo cual, bueno, pues dije, mira, yo tengo clarísimo que me lo voy a tomar en serio y que los años de universidad van a ser para exprimirlos al máximo, ¿no? Y entonces me busqué prácticas en un dominical, en un dominical de un periódico muy importante aquí en España, y luego en 2 radios, una radio local del pueblo donde yo vivía, que entonces, fíjate, ahora con el tiempo tomas conciencia del compromiso con uno mismo, ¿no? Claro. Porque tenía un programa de radio de 8 de la mañana a 12 del mediodía todos los días de la semana. Entonces me tenía que levantar súper temprano para preparar el guión con los colaboradores, con los invitados. Entonces estuve durante una temporada que casi fue un año, un curso lectivo. Y luego una vez a la semana iba a una televisión, a una radio nacional a hacer un programa de música de cantautores. En catalán, además, que yo hablaba mal catalán, tuve que aprender, iba a una logopeda que me enseñaba la parte de pronunciación y claro, yo ahora lo veo, ostras, la verdad es que me lo tomaba muy, muy en serio. Entonces esos fueron los 2 primeros años y luego ya en tercero ya conseguí las prácticas de la universidad en esta agencia de publi y me lo tomé muy en serio y ya acabé trabajando en ella. Tío, pero te movías porque, Mucho, me movía o mucho. sea, todo, no sé, entrar a un medio como dices, que era un medio importante acá del país y la radio es Y como, yo creo que me daban la oportunidad por las ganas, ¿no? Yo a mis hijos siempre les digo, chicos, aprovechar las oportunidades que tenéis, que probablemente ni seáis los más guapos, ni los más inteligentes, ni los más estudiosos, pero que las ganas sean lo que os diferencia y lo que os permita que las personas que tengáis delante os quieran dar la oportunidad. yo creo que eso es clave. Mira que yo también entré a trabajar en un medio de comunicación muy famoso en Colombia, es el primero o segundo medio de comunicación que se llama Casa Editorial El Tiempo. Y cuando entré a estudiar,
perdón, yo entré ahí a hacer prácticas también al canal de televisión que tenían ellos que se llama City TV. Entonces entré como practicante, le gané a personas de universidades, digamos que mejores, porque no es, la universidad donde yo vengo no es una universidad top, es una universidad para gente de recursos medios bajos. Y me pusieron a competir con ellos y me dicen que yo había pasado porque me dieron muchas más ganas, más que los otros. Y entonces hago las prácticas y después de pasar las prácticas, el jefe que llama Enrique Esteban me dice, Jeff, me gusta mucho tu trabajo, yo te quiero contratar. Digo, pero tengo un problema. Tuve que pelear contra toda la junta para que me dejaran abrir un espacio para un practicante. Y ahora sí, meses después tengo que pelearles para algo que tenía que ser rotativo para que me dejen abrir un espacio para contratar. Y me contrató, o sea, fui el primer practicante y de una vez me contrató. Después de mí ya empezaron a tener practicantes, pero a mí me dejaron contratados y después pasé a la parte de Claro, pero fíjate, ahora que nosotros somos emprendedores, empresarios y contratamos a personas, muchas veces no te fijas en el currículum, ¿no? Ni en los estudios, te fijas en el talento ¿no? que se proyecta en las ganas, en la ilusión. Hay personas que se comen el mundo. Hay personas que dicen, mira, a lo mejor no sé de esto, pero dame tiempo que yo voy a conseguir los objetivos que me marques, ¿no? Sí, no sé si te ha pasado que a veces como ese es tu modus operandi, que vas a por todas y vas con ganas, al comienzo piensas que es normal, pues todo el mundo va por ganas, piensa uno, porque como es tu realidad, es tu normalidad, pero luego cuando empiezas a verte, en el caso que ya somos empresarios y podemos contratar gente, decimos, ¿dónde está la gente con ganas? Es que no los encuentro, ¿dónde está mi versión de hace, no sé, 10, 15, 20 años? Pero fíjate, yo que vengo del sector de la publi, ¿vale? Que en su momento yo recuerdo que en mi entorno había mucho hambre, había muchas ganas de crossfirear, de aprender y tal, ¿no? Y eso es verdad que con el tiempo las nuevas generaciones han ido perdiendo. Pero fíjate, yo ahora que me dedico también al mundo de la infoproducción como tú, volví a recuperar, ¿no? Esa sensación de decir, aquí hay muchas ganas aquí hay mucho hambre, aquí hay mucha energía para prosperar. Y es algo que también me ha traído de este mundo de la infoproducción, ¿no? Porque, bueno, quizá el mundo de la publi hoy en día ya esa ilusión, esa chispa ya no es tan generalizada, ¿no? Cosa que en el mercado de la infoproducción yo creo que todavía la tenemos. Muy bien. Entonces, bueno, tienes tus tres trabajos o tus tres proyectos, el de la radio, el de los dos radios y el de la prensa en un medio de comunicación importante. Pasas a la agencia de publicidad, trabajas, destacas. Mi jefe me echaba por las noches. Me decía, Ángel, vete a clase. Digo, no, que me vea a clase. Si yo aquí aprendo mucho más que en clase. Entonces, tuve problemas porque detectaron que yo iba poco a clase, se pensaban que era porque no quería ir, que estaba haciendo tal. Y entonces me dijeron, no vas a clase, es presencial o te suspendemos, suspendidos asignaturas. Y entonces les fui y les dije, oye, mira, no, o sea, yo voy a dime qué tengo que hacer para recuperarlas. Yo hago un trabajo extra, pero dejarme aprender en primera línea de fuego. Claro. Estoy en una gente, además, en aquel momento. Ya en el Rubicam, en mi ciudad, en Barcelona, estaba creciendo muchísimo, con lo cual, oye, no tenías techo. Allí no había, oye, no tenías un trabajo muy determinado y solo podías hacer eso. No te preguntaban si eras training, si tenías 20 años, si tenías 15 años de experiencia. Oye, ¿tienes ganas? ¿Quieres ponerte? Arremángate y ponte en la trinchera, ¿no? Entonces, claro, a personas con hambre nos dio la posibilidad de aprender muchísimo y de estar en primera línea de fuego haciendo campañas, haciendo trabajo que eran trabajos, oye, para gente que lleva muchos años en la profesión y que yo, sin haber acabado la carrera, tuve la oportunidad de poder hacer. Sí, tío, eso te da una ventaja diferencial súper gigantesca con todo. O sea, de volví a la agencia, volví a la universidad, me sentaba escuchando al profesor, que tengo relación con la mayoría de ellos excelente, pero decía, oye, yo aquí estoy perdiendo tiempo, lo que quiero es estar arremangado en primera línea de fuego, ¿no? Sí, o sea, no hay ninguna clase que te pudiera igualar lo que estabas aprendiendo en la práctica, o sea, tener a gente que te estaba corrigiendo, o sea, es una locura. Y te da una ventaja diferencial incluso contra tus compañeros, o sea, como que llegabas y decías, pues que no... Entonces, fíjate, estudiar un examen me parecía más fácil. Porque le decía, claro, es que eso es estudiar la teoría. Y claro, yo estaba con la presión de estar creando una campaña y que mañana tenía que presentar no sé qué y que, oye, por la mañana había presentado a lo mejor algún trabajo y nos lo habían tumbado y tenía que volver a presentar aquí 3 días. Con lo cual, oye, el estudiar una asignatura era como, bueno, mira, esto no era fácil, también tenía su complejidad, pero también me ayudó a quitarle mucha presión en los estudios, con lo cual eso también repercutió después en el resultado que saqué buenas notas. Sabes que eso es importante, eso que acabas de decir, porque yo antes de entrar al canal crearon una agencia in-house en la universidad y me convocaron y yo me destacaba. Pero luego de tener como en la universidad nos ponían, el profesor hizo un buen trabajo, Javier Pico creo que se llama el man, nos ponía proyectos
para clientes y era muy rápido. Entonces, cuando yo llegué al canal de televisión, yo trabajaba muy rápido, o sea, yo iba en modo demencial. Y ahora sigues trabajando muy rápido, ¿eh? Porque Sí, me consta. trabajo muy rápido. Entonces, iba en modo demencial, tanto que el director creativo del canal de televisión, que llamaba Alejandro Torres, se llama, me dice, Jeff, despacio, me dice, despacio, despacio, me dice, porque no tengo qué más ponerte a hacer. Entonces, si llega Enrique Esteban, que era el jefe, y te mira que no estás haciendo nada, me va a regañar, pero es que no tengo nada más que ponerte a hacer. O sea, el tiempo estimado para hacer este logo es una semana, no lo saques en un día. Y yo hacía todo hasta que me tocó relajarme y en cierto modo me ayudó porque en ese momento no teníamos internet en el canal. O sea, había internet, pero no podías consumir redes sociales. Entonces, todo el día yo que tenía que hacer estar viendo referencias. Y yo era pues creativo gráfico, tú eres creativo copy. Entonces yo tenía que estar todo el tiempo viendo referencias de Brasil, de Argentina y todo el día. Y eso me nutrió muchísimo el ojo y el gustico visual. Me sirvió como bajar, pero era porque yo no tenía nada que hacer. Y bueno, que el man le decía, ¿qué está haciendo ayer? Nada, está viendo referencias para un logo. Y yo de verdad estaba viendo porque no había redes sociales. Y entonces era muy productivo, pero Claro, fíjate, ahora que hablas de las redes sociales, yo monto la agencia de publicidad. En aquel momento lo que se podían hacer eran webs en Flash. sí, yo usé Flash. Es más, tengo una cosita pequeña. Cuando entré al canal, ellos tenían las web y no había, Y los estáticas. GIFs ya estaban, claro. Entonces yo empecé a decir, ¿por qué no hacemos animaciones? Porque antes los banners eran estáticos. ¿Y en qué las hacemos? Y yo, pues en Flash, porque Flash yo sabía. Y para mí Flash me ayudó muchísimo. Luego en mi ascenso corporativo me ayudó a saber Flash porque aprendí After Effects. Claro. Pero era porque sabía Flash de movimiento. Era más fácil. Bueno, pues Flash en su momento nosotros somos referentes, entonces hacíamos muchas cosas y tal. Pero claro, esto nos permitió crecer, pero llegó un momento que, claro, las otras agencias, oye, al final iban avanzando. Entonces es verdad que yo para poder crecer y captar clientes siempre intentaba estar en la punta de la innovación. Entonces yo llegaba y al cliente le contaba cosas que no conocía, con lo cual me era muy fácil venderle mis servicios, ¿no? Porque siempre le sorprendían. Entonces llegaba un momento que dejaba de sorprenderlo porque otras agencias ya estaban llegando a donde estábamos nosotros o porque el cliente también avanzaba, ¿no? Y entonces siempre buscábamos oye, identificar oportunidades y nuevas innovaciones para ponernos ahí. Y llegó el mundo de las redes sociales. Nadie hablaba de redes sociales. Yo recuerdo que el primer proyecto que hice fue para una red social, para una marca de ropa en España, pero para un mercado que era el mercado ruso. Entonces acababa de aparecer Facebook para los rusos y YouContact se llamaba, ¿no? Entonces empezamos a trabajar para Facebook y vi que había una oportunidad ahí, claro. Eso por ahí que en el año que 2010, 2009. 2009, Claro. ¿no? Entonces aquí nadie hablaba, o sea, se empezaba a hablar de redes sociales, pero nadie lo utilizaba para comunicarse. Y no era profesional, era No, claro. algo de gente. Y entonces dije, ostras, aquí hay una oportunidad para diferenciarnos y para poder vender nuestros servicios. Entonces, ¿qué sucedía? Que primero tenías que ir a convencerles. Oye, las redes sociales, tal. Entonces me decía, no, porque las redes sociales, ¿quién va a compartir una foto de un viaje o va a conectar con un compañero del instituto de hace 15 años o va a subir una foto de algo que está comiendo? Fíjate, ¿eh? Y yo decía, hostia, pues yo lo veo clarísimo, si es que esto es el futuro, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que yo tenía pues 26, 27, 28 años, entonces es verdad que por un lado yo lo veía claro, pero no tenía todavía la seguridad de la experiencia como para saber que aquello iba a ser, ¿no? Pero oye, a mí mi intuición me decía, entonces nos especializamos, nos permitió crecer, pero con esa sensación igual que la que tuve cuando empecé con internet, ¿no? Y decía, esto es para cuatro frikis, ¿qué haces, Angelita, haciendo esto? Porque con esto no vas a ir a ningún lado, ¿no? Entonces me pasó con las redes sociales. Y luego me volví a pasar con la tecnología blockchain, con la Web3, que ahora hablaremos de ello, ¿no? Sí. Y con el mundo de las finanzas descentralizadas, de las cripto, de Bitcoin, ¿no? Pero claro, la diferencia es que en aquel momento tenían menos de 30 y quizá, bueno, tenía mucha menos experiencia, pero ahora con la edad que tengo y la experiencia que tengo, lo tengo clarísimo. Entonces, cuando me dicen lo mismo que me decían, porque es curioso, porque las frases se repiten, las personas son distintas, pero las frases son las mismas, ostras, pienso, qué afortunado yo de tener la habilidad de identificar todo eso y tener clarísimo. Y ahora no me hacen dudar. En aquel momento alguien me hacía dudar, ahora tengo clarísimo que estamos viviendo una transformación, un momento histórico como en la vida, porque se están uniendo la inteligencia artificial, que evidentemente lo está transformando todo el mundo habla de ellos, pero luego está este mundo financiero 2.0, que son las finanzas descentralizadas gracias a la tecnología blockchain y que el punto el más importante es Bitcoin y luego el resto de criptomonedas, pero que es una revolución y es una oportunidad como en la vida, Jeff, ¿no? Claro, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero sí tienes, yo siempre digo cuando yo estudié diseño gráfico, yo fui afortunado porque yo estudié sin pretensión de que iba a ser, o sea, mi pretensión es yo soy emprendedor y esto me va a servir para algo de lo que yo quiera hacer, ¿no? Y yo quería estudiar primero quería estudiar mecatrónica
Me presenté y no pasé porque era la única universidad, una pública, y tuve muy buen puntaje, me hubiera presentado a cualquier otra carrera, pero esa era como en ese momento está en tendencia. Desde pequeño quería ser administrador de empresas porque veía a mi papá que era administrador y era emprendedor. Y terminé estudiando diseño porque hacía graffiti, pero yo no es que fuera buen dibujante, sino porque hacía graffiti, ¿qué más? Pero gracias a que estudié eso y entré en el mundo, sé la fecha del internet, del Facebook, porque yo me acuerdo que estaba, tenía una novia en el colegio en 2011 y me acuerdo como una escena que me traumó de algo que le dije que alguien la estaba siguiendo en Facebook, 2009, 2007 fue eso. Y luego empezamos a vender servicios de redes sociales en el 2009, 2010, y nosotros como emprendedores del barrio, ¿me entiendes? Pero yo fui afortunado por estudiar diseño cuando el mundo revolucionó y empezó a volverse indispensable tener diseño para comunicar. Tú fuiste afortunado porque estuviste en esas transiciones del internet, de las redes sociales, ahora el Claro. cripto, pero tienes una ventaja y es que aprendiste a identificarlo. O sea, dijiste, acá hay una oportunidad de identificar patrones. Eso se me hace brutal, la verdad. No, mira, fíjate, ahora que dices esto, no hace un par de años la revista Forbes me dio el privilegio, me reconoció como uno de los 100 más creativos en el mundo de los negocios, ¿no? Y cuando te dan un galardón de este tipo, tú levantas la mano y te dices, oye, me siento muy afortunado, no me siento halagado y no me siento como merecedor de ello, pero ¿me podéis explicar por qué? Porque yo, y precisamente me dijeron eso, porque tuve la habilidad y eso es un don que la vida te regala, ¿no? Luego, si quieres, hablamos de esa parte, pero el don de que la vida te regala de identificar las oportunidades en cada momento, ¿no? Y entonces es verdad que tuve la suerte también de vivir, oye, el inicio de Internet, luego la web 2.0 de las redes sociales y ahora la web 3.0 con la tecnología blockchain y dinero programable y las finanzas descentralizadas, ¿no? Claro, ¿cómo crees ahora que dices esto del don? ¿Cómo No, desarrollaste esa habilidad o yo creo qué que crees? yo creo que en la vida uno tiene que ser merecedor de los dones que la vida te regala, ¿no? Entonces, en mi caso, la vida me ha regalado pues el don de identificar oportunidades donde otros no las ven o donde otros ven problemas, ¿no? Entonces, esto siempre, y esto yo he sido consciente cuando he intentado trasladárselo a mis hijos, ¿no? Yo siempre le digo, oye, tenemos que ser merecedores de lo que tenemos y de los dones que la vida nos ha regalado, ¿no? Si eres creyente, pues que Dios te ha regalado, pero si no lo eres, oye, que la vida en sí, ¿no? Entonces, yo siempre he intentado de forma intuitiva y ahora de forma como muy consciente de poner en juego esos dones para ayudar a los demás. Es evidente que cuando tú tienes un don, la repercusión en uno mismo siempre es positiva, ¿no? Yo he tenido el don de desarrollar negocios y tal, y eso siempre me ha repercutido a nivel económico. Claro. Pero es verdad que ahora me encuentro en un momento de la vida donde el don de identificar, por ejemplo, ahora la oportunidad de las finanzas descentralizadas a mí me ha permitido convertirme en un experto y ayudar a otras personas a descubrir este nuevo mercado, esta nueva oportunidad y que la puedan aplicar de forma rentable y sobre todo responsable, ¿no? Y en eso me encuentro. Claro, y hay una cosa aparte del don y es que el don solo identificar, pero también veo es que has profundizado. Es decir, ves la oportunidad, decías que con las redes sociales viste la oportunidad y te especializaste, es decir, empiezas a estudiar, empiezas a alimentar esa intuición que te da y la estudias y profundizas. Y lo mismo ahora con la Claro, web fíjate, 3.0. lo hemos hablado hace un momento, ¿eh? La especialización. Claro. ¿No? Mira, mi gran amigo Romo Alfons, que es un youtuber muy conocido, yo no era consciente, yo lo conocí en un evento y luego a raíz de la relación y nos hemos hecho muy amigos. Y él, la gente cuando se le acerca, la mayoría les da las gracias porque él en un vídeo explica, oye, si no sabes de nada, no te preocupes, si no te estás ganando la vida, no pasa nada. Si quieres ganar dinero, solo hay una forma que es, oye, enciérrate 1 año, 2 años, 3 años, especialízate en algo, conviértete en el mejor en eso Claro. y comunícalo, ¿no? Y eso un poco es lo que yo he venido haciendo, ¿no? Claro, fíjate, cuando te dedicas a la innovación tienes que llegar también a profundizar. También te he dicho que como publicista tenemos 1 centímetro de conocimiento de muchos sectores, ¿no? Pero es verdad que ahora en el mundo de las finanzas ya tengo todo un background de emprendedor de todos estos años, de empresario, etcétera, etcétera. He invertido en el mundo de las startups, en el mundo inmobiliario y ahora en el mundo cripto. Yo nunca había tenido exposición a las bolsas ni al mercado financiero de compraventa de acciones, pero yo descubrí el mundo de las finanzas descentralizadas y dije, oye, esto es una oportunidad que no me quiero perder, ¿no? Y entonces busqué en ese momento gente que supiese, no había tanta, y dije, pues bueno, tengo que aprender con prueba y error, ¿no? Entonces me ha Claro. costado mucho dinero, pero Muy bien, yo quiero que vayamos para que lleguemos a ese punto en las finanzas. Eres emprendedor, entonces lanzas tu agencia, empiezas a tener clientes que te apalancas un poco de tu trabajo, tu ex jefe te dice, de alguna manera te apoyo, porque sé que eres un tigre y o te me vas o te tengo cerca o nos hacemos tengo... competencia, exacto. Entonces, tiremos juntos para adelante.
empiezas a trabajar en muchas industrias, trabajaste en la industria financiera. ¿Esto fue con la agencia que es de publicidad? Sí, luego, ¿O cómo llegaste al mundo financiero? sí, fíjate, luego casualidades de la vida, nosotros en la agencia, ¿qué pasaba? Que nosotros éramos de second best, ¿no? La alternativa a las agencias más consolidadas de todos nuestros clientes. ¿Por qué? Porque normalmente nuestros clientes eran clientes grandes, internacionales, multinacionales, y entonces tenían su agencia alineada a nivel internacional. Entonces normalmente eran agencias que eran muy grandes, entonces más burocráticas y les costaba más un poco acercarse en ese momento a la innovación, y nosotros éramos el challenger, ¿no? Éramos con la agencia con estructuras más livianas, gente más joven, con más ganas, más hambre, y donde aportábamos a lo mejor en este caso la parte digital. ¿Qué pasa? Que esto nos permitió acceder a muchas industrias, a muchos clientes. Entonces empezamos a trabajar para seguros, empezamos a trabajar para el consumo, para alimentación, para automoción y para el mundo financiero. Empecé trabajando con un banco, luego con otro banco, luego empezamos a trabajar para banca de inversión, para banca privada, y entonces ahí yo ya empezaba a tener también algo más de ahorros y empezamos a invertir en su momento, ¿no? Entonces, oye, yo vi que ahí había un mundo muy interesante y me permitió, pues bueno, conocer del negocio financiero tradicional, de la banca de inversión, de la banca privada, y entonces esto desde entonces nosotros, pues bueno, de fondos de inversión nos hemos especializado y seguimos en la agencia trabajando. Trabajamos para un fondo blockchain muy importante que invierte en toda la industria emergente O sea, del sector. una cosa, perdón. Primero llegaste al fondo de inversión, a fondo cripto como cliente, como proveedor, Sí. para luego empezar a entender. O sea, así No, fue como no, llegaste. no, en este caso en concreto no. En este caso, ¿qué pasaba? Que yo vengo de la agencia, ¿no? Todos estos años trabajamos también para banca de inversión, para banca privada, etcétera, etcétera. Con lo cual, oye, yo descubro la oportunidad del mundo de las finanzas descentralizadas y al final lo descubro un viernes por la tarde en mi despacho de la agencia. Eso, cuéntanos cómo. Vale, sí, ¿Cómo fue yo lo tu descubro momento porque ajá? hubo un momento en el que yo tenía dinero, ¿vale? Y entonces tenía que invertir. Entonces, oye, mi socio invertía en bolsa, a mí no me llamaba la atención, y yo vi que había una oportunidad de invertir en inmobiliario. Estoy hablando del año 2008. Aquí habíamos sufrido una crisis brutal, inmobiliaria brutal, y entonces los bancos te ofrecían sus carteras de inmuebles que habían tenido que recomprar o se habían quedado de impagos de sus clientes. Y entonces yo recuerdo que viene un director de una oficina de un banco y nos ofrece dinero para la agencia. Y yo le digo, mira, es que la agencia nos va bien, estamos creciendo, nos podemos autofinanciar y no necesito un préstamo. Entonces el tío insistió y en la conversación, en la reunión que tuvimos, me habla de pisos que me los podían financiar al 100%. Y entonces dije, ostras, oye, no tengo que poner dinero, los puedo poner en alquiler. Y dije, mira, y probé con un inmueble y me funcionó, empecé a comprar. Entonces llegó un momento que, claro, que empecé a tener una cartera importante. Ya los bancos ya veía que tenía muchos, entonces decían, oye, no, ya no te doy el 100%, entre el 80, el 90 y tal. Entonces empezaba a tener necesidad de inversión, de poner capital por mi parte. Y entonces un amigo mío me habla de hipotecas sin CIRB, es decir, hipotecas que no están registrados en el Banco de España, con lo cual no te penaliza el ratio de endeudamiento. Y dijo, oye, me interesa. Claro. Entonces vino con un amigo suyo, que hoy en día somos íntimos, Carlas, y me habló de cripto y de apalancarse en el mundo cripto y de hipotecas tal. Y dije, hostia, esto es un mundo que es brutal. Y entonces le dije, mira, quiero aprender. Me pasé todo, eso fue un viernes por la tarde, me pasé todo el fin de semana escribiéndole WhatsApps, oye, porque llegaba a un punto, ¿no? Y me quedaba tal, y entonces decía, esto no puede ser real. Entonces le decía, esto es así, me decía, sí, mírate esto, ¿no? Entonces, en la madriguera del conejo que se llama, ¿no? Que entonces descubres un mundo y no puedes dejar de profundizar. Claro. Entonces le dije, quiero aprender con los mejores y rápido además. No, a mí me gusta hacer las cosas rápidas, ¿no? Yo soy de los que creo que al éxito le gusta la velocidad. Y entonces me habló de una academia que en aquel momento tal, hice 2 formaciones, uno de finanzas descentralizadas y otro de tokenización. Me hicieron perder 1 millón de euros porque no tenían ni idea tampoco, me hicieron invertir de una manera hiperagresiva y entonces eso es un mercado muy volátil y me hicieron perder 1 millón de euros, y ese, fíjate, que fue el inicio de todo. Porque La pérdida. Sí. Pero espérate, dejamos ese Voy punto muy ahí rápido. porque quiero volver un poquito a detalles porque hay detalles muy buenos. Bueno, aparte de este error o este aprendizaje, sacas el libro, ¿no? Que tienes un libro Sí, pero eso fue posterior. Luego posterior. Entonces, estás invirtiendo pues porque, y mira que tenemos muchas cosas en común, me causa esto como me parece chévere, porque obvio, cuando estás en el mundo de la publicidad, del marketing, y lo sabes hacer bien, es una industria que sigue siendo muy rentable, eso es lo que ya cambió el vehículo. Probablemente las agencias tradicionales no son tan rentables, pero las agencias de marketing digital todavía son rentables. Entonces, empieza a tener dinero y empiezas a invertir. Yo hice lo mismo. Entonces,
tú empiezas en el mundo inmobiliario porque te llegas Bueno, a antes empiezo a invertir en startups, ¿no? Venía alguien joven con ganas y decía, oye, lo veía, me acordaba a mí y le dije, ¡pum!, te ponía dinero. Invertí en un montón de proyectos que luego ninguno han salido bien. Y luego empecé ya un poco más serio, con más edad, empecé a invertir en el sector inmobiliario. Ya, claro, ya dijiste, ya no puedo arriesgar Ya. tanto hacia lo loco con la gente pues tienen ganas, pero no me garantiza el éxito. Invierto en el mundo inmobiliario, es increíble, me parece muy brutal la historia. En el mundo inmobiliario, porque te financiaban al 100%, ¿no? Y luego dices, bueno, me tienen que financiar al 20%, pero eso tiene un problema y es que te copa la tasa, la capacidad de endeudamiento, se llama en Colombia, no sé si acá se llama igual. Sí. Entonces ya no te podemos prestar tanto, incluso si tengas que dar el 20 o el 30, pues llega un momento donde ya está, tu capacidad de endeudamiento es esta y ya está. Entonces yo empecé a vender. Entonces, ¿qué hice? Oye, vendían muebles que había comprado al cabo de 2 o 3 años con plusvalía y con esa plusvalía aprovechaba para invertir. Entonces empecé a darme cuenta que no podía comprar un piso ya que estaba perfecto. Entonces aprendí a reformar, hacía flipping, que se llama ahora. Yo compraba, reformaba, alquilaba, ponía un buen inquilino y entonces iba a Blanco y le decía, mire, he comprado por 50.000, le he puesto estos caps, esta reforma, ahora está valorado en 150.000, tienes un inquilino que te paga 1.200 euros, oye, ¿cuánto me das de hipoteca? Y entonces te dan más de lo que tú habías invertido. Con lo cual eso me permitió seguir comprando, pero claro, con la dificultad de lo que supone de tiempo y dedicación de comprar, reformar y luego alquilar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creé todo un sistema. Entonces empecé a comprar, compré un edificio, lo vendí, compré otro edificio, compré pisos y tal, no sé qué, pero claro, cuando ya descubrí esto en el camino, dije esto. Claro, esto lo hacías mientras tenías tu agencia No, publicidad todavía. Claro. La agencia todavía funciona. Sí, claro. Ya, entonces mientras tenías la agencia, esto va funcionando, que es diversificación, que tú hablas mucho de eso. Claro. Y luego, fíjate, me convertí en especialista en el sector inmobiliario y entonces conseguimos un cliente muy importante para la agencia, que es el fondo más importante de inmobiliario del mundo, y empezamos a trabajar. Claro, le dábamos, esto siempre nos ha pasado, ¿no? Que le dábamos todo el servicio como agencia de comunicación, de publicidad, pero también con el expertise de su sector, del inmobiliario. Claro, a mí me enseñaban a veces ofertas que iban a hacer y decía yo que esto como inversor nunca se lo compraría. Hay que hacer esto, esto y esto. Entonces les aportábamos mucho valor. ¿Qué pasa? En el sector de la inversión y de las cripto, ¿no? Como cuando me metí me sucedió lo mismo. Ahora que trabajamos con el fondo cripto, claro, le aportamos muchísimo valor porque nosotros sabemos de lo que estamos hablando. No le estoy haciendo un folleto cuando le hago un folleto o una campaña. Yo sé, porque yo invierto, yo me siento con el manager y con los gestores y hablamos de sus, ¿no? de su tesis de inversión, hablamos de sus inversiones, oye, de los proyectos, de las nuevas narrativas, del futuro. Entonces eso evidentemente es un plus en la agencia, ¿no? Y esto me pasó en el sector inmobiliario. Es una ventaja diferencial súper grande. Entonces, haces esto y te llega un amigo por la noche y te llega con un pitch de venta que te dice, hay una forma como puedes pedir prestado. Y se lo compré. Claro, hay una forma como puedes pedir prestado sin copar tu capacidad de endeudamiento, tu capacidad crediticia, y es ilimitado. Obviamente a cualquier inversor. Y ¿sabes lo que hice, Jeff? Hice all y todo el dinero que tenía en ese momento en el banco, dije, voy para acá. Claro. Entonces, fíjate, te cuento la historia porque yo esto siempre lo explico. Y luego has hablado de un libro, escribí un libro precisamente explicando esto para que a nadie le suceda. Y fue como el inicio de todo, ¿no? Entonces, oye, yo invierto 1.000.000 de euros y cada es un mercado donde tú te puedes apalancar con el 1.000.000 de euros. Entonces, yo compré 1.000.000 de euros en Bitcoin. Jeff, imagínate. O sea, ahí liquidaste tu portafolio casi, bueno, lo que tenías en el banco. No, yo si hubiese tenido 5 millones en el banco, hubiese vendido 5 millones. Ya. Porque lo vi clarísimo. Claro. O sea, y no me equivoqué. El tema es que no apliqué lo que tenía que aplicar, pero déjame que te lo explique. Pero antes de explicarle, porque sé que vas a ir al error, pero ¿qué viste que dijiste voy all in? O sea, ¿qué viste en ese momento? La oportunidad Sí, la oportunidad de hacer crecer mis ahorros de una manera mucho más fácil que trabajando con la gente de publicidad, invirtiendo en el mundo inmobiliario. Entonces yo vi cripto, vi Bitcoin en ese momento, estamos hablando de 2017, sí. Ese fue el año en el que compré mi primer $1 en Bitcoin. Pues fíjate, si 2017 meto y compro todo ese millón en Bitcoin. Entonces, yo operaba en aquel momento con una plataforma que, oye, utilizabas ese millón de Bitcoin como garantía y te daban 800.000 euros. Entonces, ¿yo qué hice? Jeff, pedir 800.000 euros. Claro. Con esos 800.000 euros, ¿cuál fue el siguiente paso? Comprar más Bitcoin. Y lo volví a depositar. Con lo cual, de esos 800.000 euros, me dieron un 80%. Y así lo hice sucesivamente. Total, que en cuestión de 3 horas... Pasé de tener 1 millón en el banco a tener 1 millón en Bitcoin y al final tener una posición de 5 millones de euros en Bitcoin. Claro,
Fíjate, entonces era un momento donde Bitcoin estaba subiendo, subía, pum, pum. Entonces yo me iba a un cliente a presentar una campaña que a lo mejor ya habíamos estado un mes trabajando en ella y salíamos con la campaña que no nos la habían comprado, que no les encajaba y que teníamos que volver a empezar. Entonces abría mi aplicación en el móvil y tenía 60, 70 mil euros más. Y decía, "Tío, entre esto, que es así de fácil, que no tengo que hacer nada, y esto, que tengo que trabajar, tengo el equipo, la frustración de lo que es, el pagar trabajadores, pagar alquiler, tal es. Me volví a ir a otra reunión, me volvían a tirar una campaña por el suelo y ya tenía 150.000. Le decía, hostia, tía, vendo la agencia, que me voy a surfear, que es lo que me gusta, ¿no? Y entonces, fíjate, este es un mercado que es un mercado muy volátil. Yo no era consciente en ese momento ni que era un mercado muy volátil, ni que estaba asumiendo un riesgo altísimo porque estaba hiperapalancado. Claro, él tendría esos conceptos. Claro, yo no tenía ninguna de las dos cosas, no estaba preparado. Aparte fue 2017, era el año donde eso iba... Claro, no, claro. Y entonces era, a lo mejor subía un 20% en un día, imagínate, por 5, y yo mi 1.000.000 de euros era tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que un día hubo una oscilación de mercado simplemente de un 10, de un 12% y me liquidaron. Es decir, me liquidaron toda la posición. ¿Qué sucede? Como tú tienes como garantía tus criptomonedas y tú tienes aquí tu deuda, el sistema está preparado para que cuando ese capital que tienes en criptomonedas se acerca a tu deuda, se vende a mercado y se repaga la deuda. Claro. Porque eso que te prestaron a ti para los 5 millones, ¿es dinero de quién? Para que esté claro por qué tienen que liquidarlo. No, porque es dinero de gente que ha puesto el dinero y que está recibiendo los intereses que yo le pagaba, que además eran intereses, no eran intereses muy caros, a lo mejor oscilaban pero entre un 5 y un 7%, pero incluso del 10, del 15 daba lo mismo, como tú estabas ganando tanto dinero, lo podías asumir, ¿no? Entonces, el sistema, que es un contrato inteligente que se llama la tecnología blockchain, lo que hizo es, oye, cuando se acercó mis 5 millones que ya no tenía 5, que a lo mejor tenía 6, 7, llegó a tener 8 y 9 millones, luego bajó y tenía 5 millones o 4 millones y pico en deuda, repagaron. Y en ese momento, en un momento puntual que Bitcoin cayó, el sistema vio que se me acercaba mi cartera a esos 4 y pico que tenía de deuda y vendieron mis Bitcoin a mercado y repagaron. Y me quedé con 100.000, 100 y poco mil euros. Con lo cual pasé de tener 5 millones a tener 100.000 euros. Y además fue en un momento. Y luego, fíjate, este es un mercado muy volátil. Y fue un instante. Cayó y el precio enseguida se volvió a recuperar. Pero yo había perdido todo mi capital. Había perdido casi 1.000.000 de euros. ¿Qué pasó? En ese momento fue un golpe brutal. Entonces empecé a reinvertir todo de forma muy agresiva para intentar recuperar el 1.000.000 de euros con mis 100.000 que me habían quedado, pero ahora multiplicar por ahí. Total, que al final me quedé con 50.000. Es decir, ahí perdí todo ese 1.000.000 de euros. Entonces me di cuenta que el problema no era el mercado, que el problema no era Bitcoin, que el problema no era la tecnología, las finanzas descentralizadas. El problema era yo, mi mentalidad, mi manera de operar. Claro. Y entonces me dediqué durante un tiempo a viajar y rodearme de gente que era experta en este mercado. Ya. Antes, esto lo aprendiste, cuando llega el amigo de tu amigo, que ahora es tu amigo, que te dice las casas, le dices, eso está brutal, lo estudias y empiezas a investigar y dices, esto es una gran oportunidad, y entonces dices, quiero aprender con alguien, compras un par de cursos con gente No, y además fui a Lean, yo me acuerdo que pagué en aquel momento 10.000 euros en formación, o sea que pagué muchísimo dinero. Ya, y luego con esa información, tú hiciste esta operación, pero probablemente en esa formación se les olvidó decirte que es importante el mindset, la mentalidad. Pero, y luego también es que me di cuenta, algo que no he contado, que esto lo cuento en mi libro, ¿no? Y ahora hablaremos si consideras del libro. ¿Y qué pasa? Que a mí, el día que a mí me liquidan, que pierdo todo el capital, ese día fue a las 5 de la mañana. Fue un movimiento muy, muy rápido, que normalmente suele pasar a las 5 horas de España, suelen haber movimientos. Es curioso, ¿eh? Vale, a las 5 de la mañana hay... Bueno, son las 10 de la mañana en la bolsa de Estados Unidos y debe tener relación. Claro, ¿vale? Y entonces, ¿qué sucede? Que me liquidan, entonces me liquidan y ese día yo tengo al mediodía una comida con uno de mis profesores y con 3 compañeros más que habíamos conocido en la formación para crear un proyecto de tokenización. Y yo, como soy emprendedor, era el que había fomentado, yo los estaba un poco mentorizando y trabajando para que montásemos conjuntamente un proyecto, porque además éramos perfiles muy complementarios y tenía todo. Sí. Yo recuerdo que llego a la comida y les digo, mirad chicos, me acaba de pasar esto, yo por deferencia a todos vosotros he venido, pero me vais a permitir que no esté como estoy siempre con la energía que llevo y sin liderar esta reunión, porque claro, he perdido mucho dinero. Claro. Y entonces recuerdo que el que había sido profesor mío me dijo, es que Ángel eres muy agresivo invirtiendo, es que estas cosas quieres hacerlo demasiado rápido y tal. Yo pensé, tiene toda la razón. Pero eso era a las 2 de la tarde, en un restaurante que yo nunca olvidaré porque es un restaurante de mis favoritos aquí en Madrid.
Y a las 2:30 volví a hacer otro movimiento, volví a corregir un poquito Bitcoin, y él en ese momento, juntamente con otra persona que estaba en la comida, estaban gestionando un fondo de familia and friends, de dinero, porque el año anterior ellos se habían hecho un por 14 con su capital, con lo cual eso es como la miel a las abejas. Todo el mundo, oye, yo te dejo 5.000, 10.000, y todo el mundo había invertido a lo mejor 10, 15.000 euros y pensaba, no, de aquí a un año voy a tener 150.000, me voy a poner el coche que quiero, voy a poderme comprar la casa de mis sueños, etcétera, etcétera. Pues en esa comida, media hora después de empezar, con ese movimiento de mercado, a esas dos personas les liquidaron su posición porque también estaban apalancados, pero ya no con su dinero, con el dinero de Family and Friends, de amigos, con lo cual imagínate. Y yo recuerdo decirles, repetirles las mismas frases, las mismas palabras, pero casi dedillo de lo que me había dicho ese profesor mío media hora antes. Dije, es que va muy rápido y tal. Pero ¿qué pasa? Que más allá de la anécdota, que es una anécdota, la diferencia entre este señor y yo es que yo había perdido mi dinero. Claro. Pero él había perdido su dinero más el dinero de su familia y de sus amigos. Con lo cual el impacto fue brutal. De hecho, meses más tarde estuve ingresado en un hospital por problemas psicológicos graves, ¿no? Y entonces eso para mí, fíjate, más allá de una experiencia traumática, que quizá lo fue el inicio de todo. Fue pensar, oye, si a él le ha pasado, ¿no? Y que tiene más experiencias, no es un tema de falta de capacidad o de que soy tonto, es falta de conocimiento. Pues oye, me quiero rodear de personas que realmente sí sepan para aprovechar esta oportunidad que tengo clarísimo que sigue estando encima de la mesa. Claro. Entonces haces eso tremendo porque tu propio profesor, obvio, eres el reflejo de tu profesor. Por eso es muy importante elegir bien al mentor. Claro. O sea, entender qué hace el mentor, cómo opera el mentor, porque el mentor me va a enseñar lo que él hace. Y desde esa coherencia yo voy a actuar. Entonces, si yo que mi mentor tiene una buena mentalidad, tiene trabajado el mindset, tiene trabajado el nivel de riesgo, me advierte sobre el nivel de riesgo, pues yo creería que mi mentor me está guiando bien. Y entonces voy a hacerlo bien porque lo estoy viendo en él. Pero si el mentor es a por todas. No, y que no tenía conocimiento. Y entonces el problema es que él sufrió en su propia carnes lo que estaba enseñando, ¿no? Y fíjate, ahora que dices esto del mentor, claro, yo ahora soy mentor de muchas personas. Y yo a mi equipo siempre les digo, oye, la comunidad es la mayor responsabilidad que un ser humano puede tener, porque nosotros somos referentes de estas personas, ¿no? Entonces, si tú dices por aquí, es como un hijo nunca te va a cuestionar. Claro. ¿No? Pues cuando tú eres líder de una comunidad, ojo, porque tienes una responsabilidad que va mucho más allá de lo que tú le puedes decir en ese momento. Tú eres ejemplo y eres guía, con lo cual eso nos obliga a estar no solo en las últimas tendencias, sino en todo lo que decimos, ser conscientes del impacto que tiene y de la trascendencia que puede alcanzar, ¿no? Con lo cual, eso es muy importante. Ya te digo, esa persona en ese momento no era consciente. Y lo que te comentaba, ¿no? Claro, me di cuenta de que tenía que estar rodeada de personas que supiese. Y fíjate, si algo, gracias a la publicidad, me han permitido, es que como conocemos tantos sectores, yo, cuando me preguntan, oye, Metapro, ¿en qué se diferencia? ¿No? Yo siempre explico lo mismo, es que somos los mejores en aplicar todas las oportunidades y las alternativas y las herramientas de las finanzas descentralizadas a las empresas, a los emprendimientos, a la inversión personal, porque claro, tenemos mucha experiencia. El sector del mundo cripto es un sector donde está liderado por gente muy joven, que tiene mucho talento. En España tenemos, siempre lo explico, tenemos la suerte de tener personas referentes jóvenes que son verdaderos profesionales y gente muy preparada, ¿no? Pero tienen a lo mejor poca experiencia en el emprendimiento, en el desarrollo de empresas, en la vida misma. Claro. Entonces, claro, están más limitados a la hora de aplicar todas las herramientas que nos da este mercado a la vida misma. Claro, eso nosotros nos pilla ya con con mucho background, con mucho conocimiento y con mucha experiencia, y claro, yo creo que eso es lo que nos diferencia, ¿no? Sí, yo veo algo clave porque para los que no saben, yo he tomado su formación y algo que veo clave es esto mismo que dices, como tienes experiencia en el mundo inmobiliario, como tienes experiencia en el mundo de inversión por todos los clientes y por tu propia experiencia, entonces es más fácil para ti entender esto y entender la oportunidad aquí y entonces traer cosas, y la aplicabilidad. exacto, y cosas muy en tendencia, pero con la seguridad de, no, ya lo validamos, no es como esto salió y venga, se los ponemos, no, ya esto tiene como unos filtros de validación que les da la experiencia. Cuando alguien es joven, como yo, y sale una cosa nueva, pues uno dice, pues eso se ve muy bueno, y entonces uno toma riesgos, y es mejor apalancarse de alguien que ya como que lo está validando por su experiencia. Eso me parece brutal. ¿Vas a decir algo? Sí, fíjate, a mí me liquidaron porque estaba sobreapalancado. Yo ahora me dices, oye Ángel, te sigues apalancando, yo todo lo que puedo, pero ahora algo distinto. Te pongo un ejemplo, ¿no? Oye, yo soy inversor inmobiliario, ¿no? Ahora, cuando invierto en inmobiliario, no invierto directamente. Y tú imagínate que tienes
1.000.000 de euros o 100.000 euros de ahorros. Sí. Si tú estuvieses aquí y me dijeras, oye Ángel, voy a comprar un inmueble o quiero comprar un inmueble, yo te diría, espérate, primero aprende a invertir en el sector cripto, aprende a comprar Bitcoin y apalancarte con Bitcoin. Yo te diría, compra 100.000 euros en Bitcoin Claro. y pide un préstamo. Pero Como máximo, 80%. no, como máximo un 50%. ¿Vale? Ya. Y si has invertido 100.000 euros en Bitcoin, pides 50.000 euros. Esos 50.000 euros te van a llegar a tu banco y con esos 50.000 euros inviertes en inmobiliario. Claro. Te tendrás que apalancar con una hipoteca, pero inviertes. ¿Qué sucede? Cuando haces esto, estás diversificando. Primera regla del buen inversor. Segundo, estás distribuyendo el riesgo. ¿Por qué? Porque estás uniendo un mercado que es muy rentable, pero muy poco volátil, que es el sector inmobiliario tradicional, ¿vale? Con un mercado que es hiper rentable, pero más volátil, con lo cual la volatilidad siempre está asociada a mayor riesgo. Pero cuando unes ambas, la volatilidad y el riesgo lo equilibras. Y fíjate, ¿qué pasa? Que si tú lo haces bien y compras hoy Bitcoin y Bitcoin se revaloriza, es un cripto, no, es un activo financiero que se ha revalorizado de media un 140% cada año. Fíjate, un 140% cada año. Oye, si hoy inviertes 100.000 euros, es muy probable que de aquí 2 años tengas 150.000 o 200.000. ¿Qué pasa? Que tú tienes asociado un préstamo de 50.000. En este ecosistema descentralizado, los préstamos no se pagan todos los meses como en el sector financiero tradicional. Aquí no tienes que amortizar. Tú puedes tener esos 50.000 sin ERIE. Simplemente no podrás recuperar tu cripto hasta que no hayas pagado. Pero si tú, como tienes tu Bitcoin aquí, se revaloriza y ya no vale 100.000, vale 150.000, puedes decir, vendo parte de mi Bitcoin y pago el préstamo. Claro. Con lo cual, tu préstamo de 50.000 se ha pagado solo. Claro. Y tú recuerda que esos 50.000 los hemos utilizado para comprar un inmueble. Claro. Con lo cual sigues teniendo Bitcoin, no tienes deuda y tienes una casa. Claro. Con lo cual es la forma más inteligente de invertir. ¿Por qué hemos llegado a ese punto? Porque hemos sido inversores en criptomonedas, en finanzas descentralizadas, somos expertos en inversión inmobiliaria y en banca privada. Con lo cual, cuando unes todos estos elementos, componentes, claro, sacas estrategias que son estrategias imbatibles. Yo no conozco a nadie en el sector que esté hablando de esta manera. ¿Qué sucede? Que nosotros en la comunidad tenemos un montón de inversores inmobiliarios que están habituados a pignorar sus fondos de inversiones, sus propiedades. No, las propiedades ya son hipotecas, pero sus fondos de inversión o sus stocks, ¿cómo se llama? Sus acciones en bolsa. ¿Vale? En su banco de inversión o en su banca privada que les permiten pignorar. Oye, pues aquí puedes pignorar y además a unos costes infinitamente más económicos y vuelvo a insistir, ¿no? Sin penalizar tu capacidad crediticia en el sector inmobiliario. Con lo cual le pones una capa por encima de generación de flujo de caja para poder seguir invirtiendo y evidentemente para ganar más dinero. Sí, pignorar es como dejar en garantía, ¿no? Dejas en garantía tus acciones y sobre esa garantía... Como haces con una hipoteca, ¿no? Tú dejas como garantía tu piso y a cambio te dejan el banco te da una hipoteca, un dinero que tú tienes que ir pagando todos los meses. Aquí no tienes que pagar todos los meses, con lo cual la capacidad de tener que devolver ya queda intacta. Con lo cual eso que tendrías que estar devolviendo todos los meses lo puedes reinvertir, puedes utilizarlo para cualquier otro business. Sí, esto, ahora ya vamos a ver un poco a cómo llegaste a todo esto, pero esto en cuanto a la parte positiva, es decir, la parte positiva es, si esto llegara a pasar positivamente, se valoriza el Bitcoin o la cripto, el Bitcoin, le haces bien a tu proyecto inmobiliario que si eres inversor, pues te tiene que dar un caso, te estás muy bien. Pero en la parte negativa, ¿qué podría pasar? Bueno, este es un mercado tan flexible que te permite tener Bitcoin, pero tú puedes decir en un momento puntual, cuando crees que el mercado va a caer, que ese Bitcoin pasarlo a euros o a dólares, con lo cual el valor queda intacto y tienes euros o dólares guardados. Y la deuda, que la tenías en euros o en dólares, la puedes pasar a un activo que se devalúa. Si, por ejemplo, el mercado va a corregir, Bitcoin si corrige un 10, Ether corrige un 15 y el resto de monedas corrigen un 40. Si tú la deuda la tienes en una moneda que se devalúa, es decir, que pierde el valor en un 40%, tu deuda vale un 40% menos. Con lo cual, en un mercado bajista, que aquí sabemos que en el mercado de Bitcoin y de las criptomonedas, debido a la programación de Bitcoin, tú tienes ciclos. En un ciclo bajista, si haces esta estrategia, que la has explicado muy rápido, para no profundizar en exceso, tú puedes hacer que la deuda se devalúe, ¿de acuerdo? Y que, por tanto, debas menos dinero en euros o en dólares, ¿no? Es lo mismo que hacen los bancos centrales cuando imprimen capital. La deuda sigue siendo la misma, pero como el dinero se ha devaluado, el valor del euro o del dólar se ha devaluado, su deuda en dólares o en euros también se devalúa. Pues aquí hacemos lo mismo. Claro, es como una forma de explicar. Y creo que hay otra cosa también. En el peor de los casos, porque ese es un caso, creo yo, intermedio.
o sea, medio para abajo, pero no es el peor. El peor de los casos es que te liquide el portafolio. Pero si te liquida el portafolio, no va a pasar lo que a ti te pasó, que Claro, pasaste 1.100.000. yo lo perdí todo. Tú lo Al perdiste. menos yo tengo un activo Un fuera activo. que me está rentando, que llevo tiempo rentándome, entonces... O sea, si lo quieren ver de alguna manera, el peor de los escenarios es que pierdes el 50% y menos del 50% porque se supone que este activo de 50.000 ahora vale más porque lo invertiste. Entonces, ¿qué vale? 70.000, por decir algo. Tus 50.000 ahora valen 70.000, entonces perdiste un 30%. Pero ese es el peor de los casos y es muy difícil que pase porque estos 100.000, tú te apalancaste el 50%, que es muy difícil que pase que el activo principal, un Bitcoin, te caiga un 50%. O sea que el riesgo es de alguna manera muy controlado. ¿Cómo lo ves tú? Es controlado totalmente, lo has explicado muy bien. Entonces eso te permite, oye, no solo diversificar, sino gestionar el riesgo. Entonces, claro, si tú lo vas haciendo año a año y lo vas haciendo con tus ahorros, oye, el ahorro primero en cripto, en este caso primero en Bitcoin. Yo soy partidario de solo apalancarte, solo pedir préstamos con Bitcoin o como mucho en Ether. Claro. Y ya el resto de activos no. Entonces, tu Bitcoin y Ether, ¿por qué? Porque yo quiero ir acumulando a lo largo del tiempo Bitcoin y Ether, pero también quiero ser inversor inmobiliario, también quiero ser inversor en otras industrias. Pienso una cosa, que esto es el inicio de... Claro. Porque ahora viene también todo lo que tiene que ver con la tokenización. Se están tokenizando acciones, fondos de inversión, fondos soberanos, con lo cual sociedades, con lo cual yo voy a tener exposición al mercado inmobiliario sin tener que comprar en Madrid, en Barcelona, en Teruel o en yo qué sé, en Medellín. Yo voy a poder comprar una parte proporcional, yo siempre explico la misma anécdota, ¿eh? Yo tengo una parte pequeña de tokens de un apartamento en Nueva York, en Manhattan. Claro, yo he podido comprar ese apartamento sin ser ciudadano americano, sin incluso haber viajado a comprar el apartamento y sin tener una cuenta en Estados Unidos, ¿no? Y además luego puedo vender esos tokens cuando quiera y comprármelo en Medellín, en Antioquia o en la Ciudad de México. Que lo importante es que estás diversificando el riesgo. No, o sea, tienes en Europa, tienes en América, tienes en Sudamérica y si quieres tienes en Asia y ya está. Entonces estás diversificado, con lo mismo que comprarías una sola propiedad, estás diversificado y la ventaja de estar diversificado es que es muy difícil que 4 mercados se caigan al tiempo y que pierdas todo. Entonces eso se me hace brutal. Muy bien. Y luego también que no necesitas invertir grandes cantidades. Claro. Muy bien, entonces yo quiero un poquito, porque quiero que ya has explicado muchas cosas del mundo cripto que se me hacen brutales y ojalá la gente lo esté entendiendo. Cuando entras en el mundo, empiezas a estudiar, realmente empiezas a invertir, a estudiar qué dices, me voy a rodear de los mejores, dónde inviertes, con quién te capacitas, si quieres hablar un poquito de este mundo y cómo dices, o sea, cuánto te demoras para decir cuánto, básicamente la pregunta es cuánto llevas metido ya entendiendo las dinámicas y cómo lance pues tu empresa que está... Bueno, llevo desde el 2017, entonces, oye, pierdo el dinero, entonces empiezo a viajar a eventos. Entonces, esta industria es una industria también muy interesante porque como es una industria muy rentable, atrae al mejor talento. Hoy en día, el mejor talento lo tienes en inteligencia artificial y en la industria de blockchain, de las finanzas descentralizadas, porque son las dos mayores industrias a nivel de innovación y a nivel de que te pagan, ¿no? Que te pagan y pagas si eres trabajadores o haces proyectos, ¿no? Entonces, oye, empieza a viajar por eventos, etcétera, pues el evento de los mayores desarrolladores de Ethereum, luego viene Solana más adelante, etcétera, etcétera. Y entonces, oye, conozco en ese momento, en una de las ponencias, conozco a la que hoy en día es directora académica, que es una española que está afincada entre México y Holanda. Y yo le explico mi historia, se me queda mirando un poco condescendiente porque es más mayor que yo y me dijo, Ángel, esto que te ha pasado a ti, al día pasado a todas las personas que están aquí. Porque como esto es un mercado tan nuevo, aquí aprendemos prueba-error y aquí los errores se pagan con dinero. Y le dije, oye, pues mira, ¿sabes qué? Digo, yo soy de los que creo que en la vida uno tiene que poner en juego y ser merecedor de los talentos que tiene, ¿no? Y si yo tengo el talento de crear empresas, quiero montar algo para que esto que me ha pasado a mí y que me estás contando que también te está pasando a ti o que le ha pasado a toda esta gente, no le pase a nadie más. Porque yo tengo la habilidad de generar ingresos con mis negocios, pero hay muchas personas que si vienen atraídos por este mercado tan rentable y pierden sus ahorros, oye, les va a cambiar la vida para mal, no para bien, ¿no? Y entonces, bueno, fue una conversación, no nos conocíamos de nada, empezamos a tener relación, a vernos, yo viajé a México donde estaba ella, luego nos vimos en Europa y entonces al final decidimos montar Metapro Academy, ¿no? Y entonces en ese momento yo lo monté más desde el compromiso de intentar que esto que me había sucedido a mí no le pasase nada más, a convertirse en mi proyecto vital más importante, en mi creación de
de un proyecto que para mí es hoy en día mi propósito. Es como tu legado, ¿no? Totalmente, ¿no? Que es hacer llegar al mayor número de personas esta oportunidad financiera de la forma más rentable posible, pero sobre todo de la forma más responsable, para que no solo ganen dinero y sobre todo no pierdan su capital. Claro, tremendo. Entonces montas esto y ahí empiezas como en la práctica algo que es muy bueno, es que no eres como en la mayoría de carreras ni la mayoría de profesores que no saben, que no viven en la práctica lo que enseñan, que es una gran crítica al sistema de educación tradicional. Digo en la mayoría porque yo sé que en publicidad, por ejemplo, muchos profesores sí están en el juego, están en agencias o esto, pero y en la medicina también, pero en la mayoría no sucede. Así que algo que veo que hay acá es que tus socios, si quieres decir cómo se llama tú, están en el juego, están invirtiendo, los profesores yo lo veo que son unos cracks y los manes están, pues están en el juego, entonces te traen información. Es más, yo he visto cuando lanzas tus programas o tu lanzamiento, que es como que un entrenamiento gratuito que haces, que se actualiza la información, entonces dicen, miren, esta semana pasó esto, esta semana pasó esto, ahora está pasando esto en el mercado, y eso lo saben, no porque son profesores, es porque están en el mundo cripto y luego lo llevan. Nosotros solo enseñamos aquello que aplicamos. Eso me parece brutal. Yo no me siento ni cómodo ni quiero enseñarte algo que yo no haya aplicado que me esté funcionando. Y entonces esto es un mundo donde nosotros estamos constantemente aplicando cosas, ¿no? Entonces todo aquello que a mí me funciona yo te lo voy a contar. Y las personas que entran en la comunidad saben que es una formación de 2 meses o de 3 meses, pero que esto es el inicio de todo. Claro. Que los 2-3 primeros meses son trabajar la base para entender cómo operar, pero que luego estamos constantemente. Claro, piensa en una cosa, que los profesores que tenemos hoy en día en MetaPro, en total, entre todos estamos gestionando casi 50 millones de dólares en este ecosistema, con lo cual cuando gestionas tanto dinero, no puedes estar jugando a hacer prueba y errores, ¿verdad? Que hacemos ciertas pruebas, pero estamos en contacto con gente que también te mueve mucho capital y eso nos permite operar como los grandes fondos, como los bancos de inversión de la banca tradicional, que nosotros lo podemos replicar, ¿no? Entonces, con la experiencia, con el background y con todo el expertise de los profes, pues es verdad que nosotros en muy poquito tiempo habilitamos a los miembros de la comunidad para que inviertan de la manera, como decía, responsable y rentable. Muy bien. ¿En qué momento escribes el libro? Entonces, hay un momento en el que quiero explicar también mi historia, ¿no? Y entonces escribo el libro justo hace un año y en noviembre de este año pasado, en noviembre del 2024, lo lanzamos y desafortunadamente sucede en España una catástrofe muy, muy importante que es la Dana en Valencia. Entonces, nosotros presentamos, en este caso yo presentaba mi libro en el evento anual de la Academia, que en ese momento lo hicimos en Barcelona y entonces venían muchas personas de Valencia y de la zona y no pudieron venir, ¿no? Y entonces una persona del equipo me dijo, Ángel, ¿por qué no dedicas parte de lo que generes con el libro para donarlo, ¿no? Y entonces presento el libro y todo lo que estamos recaudando con la venta del libro va destinado a los afectados por la Dana, que sea una catástrofe natural de unas inundaciones que se llevó a más de 200 personas en Valencia y claro, en el primer mundo. Eso no es lo habitual. Tú esto lo escuchas en las noticias en el tercer mundo, pero no en el primero, ¿no? Y entonces es un libro donde explico mi historia, ¿no? Explico cómo lo perdí y explico un poco qué es Bitcoin y las finanzas descentralizadas y cómo recupero a raíz de todas estas estrategias. Y yo creo que es una forma de entender este mundo y sobre todo de ayudar a personas afectadas por la Dana. Muy bien, me parece brutal y qué bonito lo de la Dana. ¿Hace cuánto está MetaPro Academy? Esto vamos a hacer 4 años ahora. 4 años, tío. Muy bien. Y una pregunta ya para ir terminando. Empezamos a hablar un poco de los préstamos, del apalancamiento, pues por la historia natural tuya, pero nunca explicamos qué era Bitcoin. Entonces, ¿qué es Bitcoin y el mundo cripto? Bitcoin es el dinero programable. Fíjate, yo que he vivido, y tú también, ¿no? Hemos vivido la transformación de Internet. Por Internet tú podías enviar un mail, un vídeo, una imagen, pero no podías enviar dinero. Tú para poder enviar dinero por Internet necesitabas un intermediario, necesitabas un banco. Hoy en día hay desarrollados en el mercado muchos sistemas. En España tenemos el Bizum, que tú a través del móvil puedes enviarlo, pero necesitas un intermediario que es una entidad bancaria. Bitcoin, lo que supuso en el 2008 cuando se creó, gracias a la tecnología blockchain, es que por primera vez el dinero era programable y se podían hacer transacciones persona a persona a través de Internet. Yo te podía enviar dinero, ¿no? Entonces eso es la gran transformación. Y a raíz de ahí, luego en el 2012 aparece una innovación más a través de Vitalik Buterin, que es Ethereum y el dinero programable, que es la blockchain, y ahí pues surge todo el ecosistema del mundo cripto, ¿no? Y hay algo
que a mí me gusta siempre apuntar, que la gente no es consciente, es que hoy en día tenemos la inteligencia artificial y estamos viviendo este boom tecnológico tan potente, y si está sucediendo es gracias a Bitcoin. Porque para poder funcionar Bitcoin se necesitan tarjetas gráficas muy potentes, ¿no? Porque Bitcoin tiene un proceso que es de validación que se llama Oscar de blockchain. Sí, ¿no? Y entonces lo que te permite es que tú hay bloques que van certificando que en la red quedan grabadas las transacciones, ¿no? Y que para de alguna manera que eso suceda, el sistema premia con Bitcoin a las personas que lo están haciendo, ¿no? A los mineros que se llaman. Entonces, esos mineros necesitan unas computadoras muy potentes porque esa minería de Bitcoin requiere de un proceso de minado que va asociado a capacidad computacional, ¿no? Y eso siempre es muy costoso, tanto en energía como en tecnología. ¿Y qué pasa? Que ha ido evolucionando, porque de la misma manera que se ha ido minando Bitcoin, cada 4 años hay un concepto que se llama halving, que es que los mineros reciben la mitad de los premios en Bitcoin, ¿no? Entonces, eso ha provocado que cada vez era más necesario que las tarjetas gráficas sean más potentes, más eficientes, gasten menos, y eso ha generado unas tarjetas gráficas muy potentes, muy sofisticadas, y que hoy en día ha permitido que con la eclosión de la inteligencia artificial todo vaya mucho más rápido, porque hay mucha infraestructura que permite ese desarrollo. Muy bien. ¿Por qué el Bitcoin como concepto al comienzo, el Bitcoin es como si fuera porque estás hablando de blockchain, de minería, de mineros? Pues yo normalmente lo asocio como si fuera una mina de oro. Entonces, hay una mina de oro que hace diferente al Bitcoin, que ahora nos explicas, pues que es limitado. Entonces hay gente que está cavando, sacando el Bitcoin. Ahora si quieres nos explicas un poco esto. Y esa gente se llaman mineros y están sacando el Bitcoin. ¿Por qué la gente debería creer en un Bitcoin que es un intangible? ¿Por qué no creer en el euro o en el dólar? ¿Por qué creer en el Bitcoin, que es un intangible? Mira, porque es el dinero programable y es lo que va a sustituir el oro, ¿no? Te doy cifras para que te ayude y ayude a la audiencia, ¿no? Mirar, hoy en día, por cada bloque minado, el minero, el que ha conseguido que una información quede grabada e inmutable en la blockchain, recibe 3,15 bitcoins. El 2140 será la última vez que se pueda minar Bitcoin y habrán como máximo 21 millones. Para que tengamos perspectiva del mercado, a día de hoy en el mundo hay 60 millones de millonarios. Con lo cual, si todos quisiesen tener un Bitcoin, no podrían. Podrían tener como máximo 0,35 Bitcoins. Ya, claro. Como máximo. ¿Vale? ¿Qué sucede? A día de hoy se lanzan al mercado 450 y poco Bitcoins. ¿Vale? Fíjate, ¿por qué es un activo que se está revalorizando tanto? Porque tiene la oferta y demanda, que a ver, hay menos Bitcoin en el mercado y cada vez hay más demanda. Cuando hay poco de un producto y mucha demanda de ese producto, ¿qué sucede? Que el precio sube, pues eso pasa. Está programado para que Bitcoin sea cada vez más escaso, y como cada vez es más escaso, sube el precio y eso hace que cada vez haya más personas interesadas en invertir en él. Y eso lo que va a convertir en el paso del tiempo, y cada vez eso está más cerca, que se convierta en la mayor reserva de valor que existe a día de hoy. Sí, hay algo importante para que las personas entiendan, porque yo, como te dije, la primera vez que invertí en Bitcoin fue en el 2017. Yo no sabía nada de todo lo que explicaste ahorita hasta que te conocí, pero yo soy alguien que está, digamos, en el mundo cripto hace tiempo y soy evangelista cripto más o menos. Entonces, una cosa que entendí es por qué es tan importante, y es que por eso hay que hacer el símil con el oro. ¿Por qué el oro vale tanto? ¿Por qué el diamante vale más que los oros? Porque son escasos, porque hay poquito, ¿no? La plata vale menos porque técnicamente hay más o se usa más. Entre más común sea el uso y más... No, aquí, y sobre todo más accesible y más, y sobre todo, ¿qué sucede con el oro? El oro, tú, por mucho que intentes comprar más oro, intentes producir oro, el oro está en la naturaleza. O sea, necesitas una mina. Pero, ¿qué sucede si mañana en una mina del Congo encuentran una veta de oro que hace que se inunde el mercado de oro? El oro va a bajar. Va a bajar después. ¿Qué pasa? Con Bitcoin eso nunca va a suceder, porque como mucho van a haber 21 millones. Y va a ser en el 2140. Y yo espero estar, porque la longevidad nos va a permitir, ¿no? La tecnología de longevidad nos va a permitir. Pero bueno, en el 2140 van a haber 21 millones. No van a haber más. Exacto. Entonces, ¿cómo yo le explico a la gente cuando le explico esto a mi familia, a la gente cercana? Yo les digo, vean, esto es como si estuviéramos ahora los dos en esta sala y hay 2 sillas. Y entonces
ahora llegan 20 personas y solo hay 2 sillas. Entonces, en cambio de darnos puños, vamos a decir, vendamos las sillas. El que más quiere, el que esté cansado de estar de pie, compre la silla. Y ahora somos 20, entonces la silla vale X. Pero ahora llegan y meten 200, que es lo que tú dices de la adaptación del mercado. Cada vez más personas están entrando y están entendiendo. Entonces ahora somos 200, ¿cuánto vale la silla? Pues el que más pague, entonces es como una subasta, ¿no? Hasta que la silla Bueno, empieza. esos son los mercados financieros. Claro, entonces la silla empieza a costar muchísimo más y ahora no son 200, ahora son 2000, pero siguen estando solamente 2 sillas. Eso es lo que pasa en el mundo cripto. Más gente está entrando porque hay una oportunidad y como son limitados, pues el precio va a seguir subiendo. El precio nunca va a ir para abajo porque cada vez hay más gente. Cuando la gente entiende eso, dice, yo quiero la silla. Entonces yo tenía un mentor de cripto que me decía, hay 3.000 millones de mujeres, que es básicamente lo que dijiste. Dice, es más fácil conseguir esposa que conseguir un Bitcoin. Totalmente. O sea, pero no por el igual precio, no, sino no porque, por el precio, por la cantidad de oportunidades que pueden haber, ¿no? Pero igual para hombres y no por ser machistas, ¿no? O sea, también las mujeres tienen más fácil conseguir un esposo que conseguir un cripto. Entonces, cuando uno entiende eso, dice, es poderoso. ¿Qué otra ventaja creo que es importante? Y tú me corriges, la democratización, que es lo que dices, ya no hay intermediarios, ya no hay una banca que tenga todo el cripto, que si ellos quieren subirlo, bajarlo, evaluarlo, no, porque está en boca de todo el mundo. ¿Qué riesgos tiene el mundo cripto para ti? el desconocimiento. Ese es el gran riesgo que tiene. Es una cosa, ¿por qué la mayoría de gente cuando invierte en Bitcoin la primera vez pierde dinero? Cuando es un activo que, como he dicho antes, se ha revalorizado de media todos los años un 140%. Oye, si compras Bitcoin y te quedas quieto, Vas a ganar. ¿vas a ganar? Claro. Hoy en día calculan que el 90% de los que han invertido en Bitcoin están ganando dinero. El ¿Por qué el 90% hoy en día? Porque ha subido. Pero esto de aquí nada será el 50% y como no siga subiendo, que va a seguir subiendo, pero haya un poco de volatilidad, penalizará. ¿Por qué? Porque a la gente le falta conocimiento. ¿Qué sucede? Está el famoso Phenomenal out de los americanos, el FOMO. Cuando empieza a subir, todo el mundo compra. Este es un mercado, como hemos dicho, volátil. Si corrige un 10%, que es muy habitual, las personas que tienen poco conocimiento, son poco sofisticadas a la hora de invertir, oye, piensan, esto se va a cero. Claro. Voy a vender porque... Y si no se va a cero, podré comprar más barato. Eso es un error básico. ¿Por qué? Porque la volatilidad hace que el precio sube y baje muy rápido. Entonces tú vendes en el peor momento, en la parte más baja del precio, porque sueles pasar, y cuando te vas a dormir y te despiertas por la mañana, el precio se ha recuperado. Y dices, hostia, antes tenía medio Bitcoin y ahora si quiero volver a comprar con lo que me dieron vendiendo medio Bitcoin, compro 0,30 Bitcoins. Ostras, he perdido 0,20 Bitcoins por el camino. Y esto es tan habitual. Entonces, esto te pasa 2 veces y entonces, al final, la gente que, oye, lo deja porque dice que eso no es para ellos, que este mercado es un mercado donde solo se pierde dinero, cosa que es mentira. O 2, oye, pues lo dejan ya y se asustan y se desaniman y donde tenían antes medio Bitcoin, ahora tienen 0,3 Bitcoin, ¿no? Entonces, al final, lo importante aquí es entender la tecnología, el subyacente que hay detrás y saber que esto es una inversión a medio y largo plazo. Que luego si aplicas las finanzas descentralizadas puedes hacer operaciones más a corto plazo, pero ya necesitas mayor conocimiento. Pero simplemente comprando Bitcoin hoy, da igual al precio que sea, ¿vale? Quizá luego corrige mañana, pero necesitarás más tiempo para estar en positivo. Pero comprando Bitcoin hoy, si te esperas 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años, va a ser probablemente la inversión más rentable de tu vida. Esa es mi siguiente pregunta. La gente dice, pero el Bitcoin era bueno. Cuando ustedes entraron, yo entré cuando el Bitcoin estaba creo que en 10.000 o 9.000. Yo vi Bitcoin a $100, pero ahí no sabía nada. Y me acuerdo que estaba en el canal de televisión y lo vi a $100, pero no entendía, era una estafa. O sea, decían y no sé qué. Pero la gente que no entró en ese momento, ¿sigue siendo bueno entrar en el mundo cripto? El mejor momento fue en el 2008 cuando apareció Bitcoin y el segundo mejor momento es hoy. No pasa nada. Porque si nosotros con el conocimiento sabemos que Bitcoin se va a revalorizar, yo veo Bitcoin en 2 millones, 3 millones, 5 millones. Lo que no sé decírtelo en el marco temporal, pero que va a llegar, con lo cual Bitcoin está en 118, creo, ¿no? Claro. O en 115, claro. Si Bitcoin tú crees que va a subir a 1 millón de euros, estás comprando un activo que tiene un valor un 10% respecto a lo que tú crees que va a subir, con lo cual es poco relevante cuánto fijarte ahora. Lo importante es, oye, ahorrar parte de tu dinero en este activo. Muy bien. Y lo otro, porque el Bitcoin tiene valor. Ya vimos lo de la silla, pero ¿qué le da valor a un elemento en el mercado? Bueno, la tecnología que hay detrás y la demanda que existe, ¿no? Hemos dicho que como es un activo
que es finito, es decir, que va a llegar a 20 minutos y la demanda sobre ese activo cada vez es mayor, eso provoca una presión en el precio que hace que el activo se revalorice. Evidentemente, detrás hay una tecnología muy robusta, muy potente, que es segura, que ha sido inhackeable hasta la fecha y que permite desarrollar infinidad de industrias que hace que, bueno, pues que cada vez Bitcoin sea considerado una reserva de valor. Me parece brutal y me parece brutal también entender bueno, primero la democratización, esto que hablábamos ahorita, cuéntanos 3 industrias y ya vamos terminando con eso donde esté el Bitcoin, pero también una cosa que hay que entender porque hay gente que es muy escéptica y, por ejemplo, dicen, ¿por qué, no sé, cuánto vale este celular? ¿Quién da el valor al celular? El mercado. Es decir, si hay alguien que está dispuesto a pagar por esto, esto tiene valor. Y ya hay millones de personas que le dan valor y aceptan Bitcoin. Es decir, en este caso yo podría decirte, Ángel, ese reloj que tienes te lo compro. Y tú me dices, vale 0.1 Bitcoin. Y yo te los pago y tú me das el reloj. Ese reloj en el mercado tradicional valía, por decir algo, $10,000, pues ya tiene un valor, es de $10,000. Y entonces si yo te doy un Bitcoin, por decir algo, pues mi Bitcoin vale $10,000. Y cuando empezaron a hacerse esas transacciones, pues básicamente es como cobró dinero, valor, la sal cuando se intercambiaba la sal, el aceite cuando hacían trueque, tiene valor porque en el mercado aceptaron el valor. Y es lo mismo que pasa con el Bitcoin. ¿Tienes algo más que quieres añadir? No, en realidad, fíjate, ojalá que mis clientes me pagaran en cripto, me pagaran en Bitcoin y no me pagaran en euros, porque tanto el euro como el dólar, como las monedas locales en Latinoamérica, se están devaluando, ¿no? Entonces, oye, algo que me protege de la devaluación de mi moneda local y de la inflación es un activo como Bitcoin, que no solo no se devalúa, sino que además no está asociado a la paridad de un activo en concreto, o de un mercado financiero en concreto, o de un banco central en específico, ¿no? Muy bien. Y cuéntanos 3 industrias donde crees que el mundo cripto, ya ahorita hablaste de la financiera, esa puede ser una, pero donde veas que el mundo cripto tiene aplicabilidad, más de ser algo como teórico, sí, muy bonita las monedas virtuales, pero es aplicable en todo. Me sabe mal no poderte responder quizá como con tus expectativas, pero es que el dinero ¿es aplicable a todas las industrias o solo a 3 industrias? El dinero es aplicable a todas las industrias. Todo el dinero vertebra toda actividad económica. Pues el mundo cripto es exactamente lo mismo. El impacto lo tiene en todo. De la misma manera que tiene impacto el euro o el dólar si estás en un mercado dolarizado, ¿no? Entonces, al final, yo lo que creo que estamos en el momento de mayor revolución de la historia, sí, porque se unifican o se unen o convergen 2 tecnologías, que es la inteligencia artificial y las finanzas descentralizadas, ¿no? Entonces es la mayor oportunidad para poder incrementar nuestro nivel de vida, nuestra riqueza y nuestro futuro. Con lo cual yo invito a cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo que le ponga foco, que si tuviera que dedicarle 2 horas a formarse, que se dedique a formarse en IA y en tecnología blockchain y en cripto. ¿Cómo es? Porque he visto que has hablado mucho de inteligencia artificial, no nos va el tiempo, pero ¿cómo es esa fusión? O sea, ¿son cosas que se fusionan o son mercados independientes? Porque, ¿dónde sientes que se fusionan las dos? Va a estar fusionado como la inteligencia. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Como antes la pregunta, oye, ¿en qué impacta Bitcoin? Oye, el dinero impacta en todo. Pues la inteligencia artificial ya está impactando en todo. Entonces, van a convivir, de hecho están conviviendo. Entonces, la inteligencia artificial me va a permitir, oye, definir portfolios de inversión más optimizados a mi perfil de inversor, va a permitirme crear escenarios de situaciones distintas en base al riesgo, me va a permitir poner una capa extra de inteligencia a cualquier estrategia que yo me pueda plantear, hacer posibles proyecciones, hacer demos, te va a permitir muchísimas cosas y muchas más que ni se me ocurren ahora. Ya, más como inversor. ¿Y no crees que si todo el mundo entra al mundo cripto y de la IA, el precio baja porque entonces se masifica? No, cada vez va a haber más demanda, cada vez la gente necesita interactuar con este activo y lo vamos a utilizar cada vez más. Pensar una cosa, que si piensas desde la abundancia, ¿no? Porque a veces me encuentro, oye, nosotros tenemos un método de inversión que invertimos haciendo de market makers. Y dicen, oye, pero si hay mucha gente haciendo eso, vamos a bajar la rentabilidad. No, porque lo importante es que cuanto más grande sea el mercado, más oportunidades tendremos de rentabilizar nuestra actividad. Pues aquí pasa lo mismo. Cuanto más seamos, mejor. Cuanto más grande sea la fiesta, más oportunidades tendremos. Cuanto mayor sea el escenario y haya más gente en el escenario, más artistas y mejor nos lo pasaremos. Eso es un cambio de paradigma y me gustaría terminar ya con esto del mindset, porque a veces todas estas cosas pueden abrumar a las personas, pero esto que estás diciendo es muy importante, porque a veces uno le da miedo. En el mundo
como hemos nacido, nos da miedo contar la oportunidad, porque si yo te la cuento, de alguna manera me la estoy quitando, ¿no? Porque pensamos que es la oportunidad para entrar a un concierto. Entonces hay 5 boletas, pues no te puedo contar a 10 amigos, le cuento a mis 4, ¿no? Pero aquí es un cambio de mentalidad. ¿Qué crees que tiene que cambiar la gente en cuanto a esto de la mentalidad, la abundancia o esto? ¿Cuáles serían tus catch? Ya Pues fíjate, ¿qué pasa? Cuando esto lo conoces y descubres la profundidad de la oportunidad, te das cuenta que es una oportunidad prácticamente infinita. Y que Sí. guardártelo para ti no tiene mucho sentido. Y si eres una persona honesta contigo y con los demás, lo que vas a querer es, si tienes además la habilidad de comunicarlo, saberlo explicar, lo vas a querer compartir, que es mi caso, ¿no? Claro. Entonces mi propósito de vida actual es decir, hacer llegar al mayor número de personas esta oportunidad, con la certeza de que va a ser bueno para ellos y de que es un mercado que no se va a acabar, ¿no? Que es un banco de peces, no te diré infinito, pero que tiene todavía una capacidad de alimentar a todas las personas que quieran aprovechar. Sí, y siempre pensar esto en abundancia, ¿no? Hay para todo el mundo, siempre hay para todo el mundo. Yo considero que cuando empecemos a pensar así en colaborar, en por qué no puedo Internet no es una tu necesidad. oportunidad, claro, Internet no es una oportunidad para todo el mundo, porque hay gente que la aprovecha y lo utiliza Internet como palanca para poder vivir y vivir bien, y hay personas que sí se han dado cuenta ahora. Pues en las finanzas descentralizadas pasa exactamente lo mismo. Sí, no me quita a mí nada que a ti te vaya bien y a mí también, o sea, nos puede ir bien a todos, pero estamos mucho en el juego de la competencia y eso sí me hace bonito de cripto. Pues bueno, Ángel, muchísimas gracias. Cuéntale, no sé, un mensaje final que quieras darle, una reflexión final para la gente que quieras darle y pues tus redes sociales para que te sigan y pueda ir gente a aprender contigo y tu... Si me permites, ya para acabar, decir que nosotros tenemos 3 tipos de salud. Tenemos la salud física, que todos trabajamos, ¿no? Comemos, intentamos comer bien, hacer ejercicio, y la salud mental. No estamos además en un entorno que es un evento de crecimiento personal, pero luego tenemos la salud financiera, que también se centra en las personas en la salud financiera, que la salud financiera es imprescindible para tener una vida plena, y que si tenemos salud física y emocional pero no financiera es como un trípode que le falta una pata, ¿no? Nunca vamos a ser felices, ¿no? Y que este mundo, aunque parece complejo, es más sencillo de lo que parece, y que sobre todo, le dediquen tiempo para descubrir la oportunidad y sobre todo para aprovecharla. Ahorita dijiste algo en la charla que diste y es que, y me pareció brutal, eso no te lo había escuchado. Tienes la pata de las 3 saludes. Si falla la financiera, las otras 2 se te van a empezar a dañar, sí o sí. Y eso se me hizo como, ojalá la gente tendiera a interiorizar a esto. Esta es muy importante empezar a hacerla. Y una persona que nos escucha de 60 años, 50, 70, Llega a tiempo. llega a tiempo, ahí para todo el mundo. Y si es muy joven, está. Tiene toda la vida por delante. Sí, ¿no? Bueno, pues muy bien, cuéntanos cómo te siguen en las redes sociales, cómo te encuentran en las redes sociales. Mira, en Instagram me podéis encontrar en angel.pardog, Okay. en YouTube angel.pardodefi, y luego que busquen en Amazon Bitcoin, la lección del millón, o buscan Ángel Pardo, la lección del millón, y que les invito a que compren el libro para que todo lo que recaudemos vaya a ayudar a las personas con necesidad. Sí, yo quiero ese libro y que me lo autografíes. Muy bien, pues amigos, eso ha sido el podcast de Universo E. Les vamos a dar las redes de Ángel aquí debajo. Creo que ojalá lo hayan escuchado todos. Bueno, si llegaron hasta acá lo escucharon todo, pero compártanlo, suscríbanse, le ahí a la campanita, compártalo. De verdad se los digo, yo soy un evangelista de Bitcoin hace mucho tiempo. Yo desde que te escuché a ti, desde que vi esto, no sabes a cuánta gente se lo he contado. Me los mando allá, digo, tienen que entender esto, tienen que entenderlo, porque es más sencillo lograr la libertad financiera con esto de lo que pensamos, como hablaste en tu ponencia hoy, y es verdad, y yo lo veo, y yo que soy amante de las finanzas, de la libertad financiera, del mundo cripto, veo esto y es como que acabo de ver. Para mí todo esto ha sido brutal y les digo que llevo unos meses, aunque llevo muchos años en cripto, ver esto es como no había escuchado a nadie más en el mundo cripto. Yo que estoy en el mundo de los infoproductos, lanzando gente que lanza cosas de cripto, yo no había escuchado a nadie más que hablar de lo que tú hablas. Así que bueno, muchísimas gracias, yo estoy muy honrado y muy feliz de conocerte, de verdad aprendí muchísimo. Y para todos, pues nada, suscríbanse, compartan este video, mándenselo a su tía, a su mamá, a su abuelita, a su papá, a su primo, a su hermano, por lo menos que tengan la noción de que existe este tipo de cosas y de que pueden acceder, y que no es para las grandes élites ni la gente con grandes presupuestos. Así que pues nada, nos pillamos. A ver, voy a poner esta cámara para despedirnos allá. Nos pillamos a la próxima y sigan ahí suscribiéndose al canal de Universo D. Chao a todos.